Suscríbete a la Panterita. ¿El wifi de tu casa? El wifi de mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? La meña, hasta el wifi de la casa de Firulai es personal. Duplícame. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Y conquista mi amor. Ahora todos los paraguayos tenemos un POS en Contimóvil y somos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como Rodrigo, que se liberó de los después te transfiero del tercer tiempo. Porque ahora cobra al instante con su POS en el celular. ¿Y vos, qué esperás para liberarte? Descarga ya Contimóvil, la única app del país con la que podés cobrar y pagar. Continental, sos grande, tu banco también. Hasta 60 cuotas, hija de mil. Ahora mismo me compro este usado. Encontrá tu próximo usado y financialo hasta en 60 cuotas en guaraníes en carden.com.py, una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Move, la app más segura del país al mejor precio. Te damos un 50% de descuento en tu próximo viaje usando el código Viajando Juntos. ¿Qué estás esperando? Descarga Move ahora. Viaja de manera segura siempre. Move, Viajando Juntos. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Aquí estamos por la 780 AM, la radio paraguaya de los mundiales. Un saludo a los que nos ven también en todo el mundo a través de la aplicación de la mega cadena de comunicación aquí en Deporte Total por Mega TV. Juan Eduardo Jotita Bernabé, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio Ramón Martínez Franco, buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique Pérez von Mellingen? Por favor, si vas a pronunciar mi segundo apellido, hacelo bien o si no, no lo hagas. ¿Y von Mellingen o no? Von Smelling. Von Smelling. Bueno, ¿cómo se llama? Ah, ya, se va por ahí. Se va por ahí ya. ¿Cómo se llama? Cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Jorge Alfredo Virgili Páez, el Tano. ¿Qué Alfredo? Buen día, un saludo para todos. ¿Nombre artista de Tano? Sí. Jorge Alfredo. No, Alfredo tiene por Alfredo Stroessner, su padrino. Ah, por ahí está. Claro, el hijado de Alfredo Stroessner. Señor. Expresidente de la República. ¿O te sorprende? No, he recibido mi diploma de manos de su señora madre. Ah, ¿de la mamá del Tano? Sí. Mira vos. Generosa. Era mamá. ¿Quién diría que justamente tu peor enemigo, su madre te entregó el diploma? Muy generosa. Tu peor enemigo acá en la mesa es el Tano. Me dejó como herencia de su mamá. Bueno, estamos cada vez más cerca de la fiesta del Superclásico. Cada vez más fiesta de ese gran partido que puede o dar más salsa, más expectativa al campeonato clausura, o puede ir definiendo lo que parece una ruta hasta ahora bastante ventajosa para uno de los protagonistas de esa gran fiesta. Olimpia es el puntero, Cerro Porteño es el escolta y se enfrentan el próximo domingo en el Defensor del Chaco. Habló el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y se aprovechó en su momento incluso para razón principal de la conferencia de prensa, que era contra la piratería televisiva, es lo que más o menos como punto central puntualizaba Robert Harrison en ese tema de los derechos televisivos, y que justamente la venta de los derechos televisivos del fútbol hace que la Asociación Paraguaya de Fútbol le pueda entregar una suma muy importante a los diferentes clubes de distintas categorías que están dentro de la conducción de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero se aprovechó para hablar del clásico, del tema de Olimpia, de la reglamentación, y todo eso lo vamos a compartir en este momento. Pero es fútbol, y cómo se produce esta situación no podemos dejar comentar. Hablamos ayer de la paliza que recibió River 3-0 en el Brasil. Anoche Peñarol cayó sin
5-0 ante Botafogo en la otra semifinal. Estamos hablando de 8-0 de equipos brasileños contra un uruguayo y un argentino. Esa es la diferencia en los partidos de ida de semifinal. Hay que jugar los partidos de vuelta. El fútbol, sostengo que es la dinámica de lo impensado. Pues quién iba a pensar que Peñarol iba a perder 5-0 ante Botafogo. Ahí River es el que por ahí, por su gente, por su estadio, por el entrenador que tiene, y de por ahí una muy mala noche de Atlético Mineiro le puede dar la posibilidad a River por lo menos de llevarlo a penales. Pero lo de Botafogo para mí ya está sentenciado. 5-0, Jotita. Para mí lo de Botafogo está sentenciado. Yo no podía creer. Un momento de inspiración. Ráfaga tuvo. Esa ráfaga de 3 goles, hermano. En un lapso de 9 minutos, 3 goles. Porque estuvo cerrado el partido para Botafogo. Hasta los 60 más o menos estaba sosteniendo Peñarol. Sí. Estaba sosteniendo el equipo bien de ahí. trabadito, incluso con posibilidades para Peñarol. ¿Verdad? Pero después, en un momento de concentración. No. ¿Verdad? Mucho. O sea que se fue también quiero tocar este punto porque es muy importante. Si se da una final brasileña, no sé si es recomendable que se juegue en Buenos Aires en cancha. Ya está designado. Se va a jugar ahí. ¿Y por qué no? ¿Por qué decir que no? Por el revanchismo. Por el revanchismo. Hay un revanchismo. No te olvides lo que pasó en el partido de las clasificatorias. Creo que fue que los jugadores de la selección argentina tuvieron que ir a atajar a los policías que lo estaban garroteando a los hinchas argentinos. Lo que vivieron los argentinos, lo que vivieron ayer los uruguayos. O sea, vos cada vez que vas a jugar un partido definitorio a Río de Janeiro, por sobre todo, contra equipo brasileño, y es como irte a la guerra. Sí, Ayer 200 detenidos, la policía... No tiene tolerancia, es muy abusiva. Y ya lo habíamos tocado en su momento que Conmebol tendría que tratar a cierto algo nivel. Tiene que hacer. El tema es el siguiente. Yo entiendo, si van hinchas visitantes y arman bochinches, yo estoy totalmente de acuerdo que lo tienen que apresar y lo tienen que llevar detenido. Eso yo no tengo ningún cuestionamiento. Ahora, si vos ves que los brasileños van a provocar y que los brasileños van a armar bochinche y vos detenés solamente a los visitantes y dejás que los locales se vayan caminando sin ningún tipo de castigo, eso pues es lo que te deja al final mal pensando. La impunidad para ellos. Para los brasileños. Eso hay que, y ayer el presidente de Conmebol salió a declarar. El bus iba a 20 kilómetros por hora, le metieron entre los hinchas de Botafogo, le tiraron piedra, la policía, bien gracias. En un trayecto que tenían que hacer 45 minutos lo hicieron en 2 horas 10. Por eso se retrasó el inicio del partido. Y esas son cosas que Conmebol tiene que controlar. No es algo, mira qué novedoso. Esto pasa siempre. Esto viene pasando hace años, cada vez que un equipo brasileño tiene que jugar una instancia decisiva. Bueno, pero entonces sobre el particular yo me permito utilizar esta expresión. Volvimos a la época de las cavernas, hermano. No puede ser, pues. Es más, yo recuerdo la década del 60 y a fines del 60, donde Bilardo, estudiante, empezó con ese tema de jugar torcido los partidos internacionales de Copa Libertadores de América, ¿verdad? Eso de pinchar, tener ahí un alfiler, pintura roja para decir acá sangró, pobrecito, todo ese tipo, esas triquiñuelas. Estamos volviendo a la época de las cavernas y eso no se justifica. Es más, antes cuando se jugaba o jugaban partidos el campeón de Europa con el campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica, ¿por qué los europeos no quisieron venir más? Y por ese inconveniente que está citando. Claro. Pero ahora, volviendo a esto, para mí, yo digo, realmente, yo creo que sería por lo menos analizable por parte de Conmebol, por más que esté designado, si se va a sostener y se va a mantener la final, porque está la posibilidad que lleguen los dos equipos brasileños a la final. Amplísima posibilidad. Que llegue a la final. Y hay demasiados antecedentes de maltrato y abuso para mí de la policía brasileña para con los hinchas argentinos. Y en este caso vamos a hablar de los hinchas de River, porque ha pasado esto con hinchas de Boca, de River, de otras instituciones que han ido ahí. Y cuando fue a nivel selección, ni qué decir. Entonces, es una manera de prever algo. Por lo menos, no sé, si va a haber un análisis, si no sé, que salga y se sostenga de que se va a jugar en el más monumental la final, aunque no llegue River, y sean dos equipos brasileños que eventualmente jueguen esa final, ¿verdad? Porque allí puede haber todo tipo de desmanes, todo tipo de acción. Entonces, claro. Yo soy hincha de Botafogo, no voy, pero ni nunca al partido revancha. Y por eso, pero Juan ni Eduardo. Nunca. O sea que no
con la calentura que tienen los de Peñarol. Ahora ya mismo, la serie está perdida para mí. Sí. Ligaron 5. El partido de revancha va a ser un partido para cumplimiento, ¿verdad? Imagínate vos la rabia con la que van a estar los hinchas de Peñarol con todo lo que le hicieron a ella. Sí, yo repito, esto es muy serio. O sea, yo por eso estoy metiendo algo que estamos hablando de fútbol, de una final del torneo más importante de clubes de nuestro continente. Este es el buque insignia de la Conmebol, la Copa Libertadores de América, el que todos quieren jugar, el que todos quieren ganar. Entonces nosotros no podemos sustraernos, por más que no esté un equipo paraguayo. Pero hay paraguayos inclusive como protagonista. Gatito Fernández, el arquero titular de la selección, es suplente de Botafogo. Junior Alonso es titular en Atlético Mineiro, jugador de la selección. Capitán. Estamos hablando de jugadores paraguayos que serán protagonistas eventualmente, así como están las cosas. Si es que se da una lógica que el fútbol no lo tiene tampoco, porque la dinámica de lo impensado se puede dar. Claro. Que por ahí hay un golpe, como decía Juan Eduardo, puede ser River. Coste Aguirre en su conferencia de prensa, yo creo que lo dijo más porque tenía que responder así, ¿verdad? Que podía pasar todavía cualquier cosa, ¿no? 5-0. El lapidario. Es muy fuerte en base a esto. Y bueno, la situación está así. Mirá lo que se vio en... No, la policía brasileña realmente... Hemos sido testigos, pero ¿cuántas veces hemos ido a estadios brasileños de alta convocatoria y no hay tolerancia? Increíble cómo es la policía brasileña. Y la Conmebol tendría que hacer una negociación un poco más. Porque hay incluso... Acá estamos en una imagen como un caballero trata de proteger a la novia, a la hija, o a la señora, ¿verdad? Mientras que el policía va... Y ahí el otro le dice, ¿qué tenés en la cabeza? Le está diciendo, se lee lo que le dice el hincha de Peñarol ¿qué hacemos? Le dice, vos venís con un garrote. No, como dijo Jotita, yo soy hincha de Botafogo, no me voy. Fíjate cómo está el río Platense, porque el uruguayo y el argentino río Platense, ¿sí o no, Benicio? Sí. Porque, ¿verdad? Claro, porque Platense, claro. Forman parte, y ahí tienen ellos un temperamento y una manera de reaccionar de manera terrible. Fueron incluso mujeres agredidas por la policía. Increíble el comportamiento de esta policía brasileña, que ya es costumbre, ¿eh? Sí. El comportamiento de la policía brasileña es costumbre. Es parte ya de los partidos de fútbol. Sí, para los hinchas extranjeros. No, una violencia desmedida, terrible, fuera de lugar. Ahora, ¿pero qué dice la Confederación Sudamericana de esto? ¿Qué dice a la Policía Federal del Brasil? Hasta ahora no emitieron ningún comunicado, pero tampoco lo hicieron en otros eventos, ¿verdad? Sí. Ayer decía el presidente de Peñarol, cuando llegó al estadio, él había dicho que le pasaron todos los videos a la Conmebol y que el agente de Conmebol le dijo que eso no tenía que haber pasado. Pero pasa. ¿Y después? Pero pasa y sigue pasando. No, pero está bien. No tenía que haber pasado. ¿Y después qué hacemos? Y bueno. ¿Cuál es la salida? Porque Conmebol no sé hasta qué punto puede llegar a tener incidencia en la policía. Pero no respeta absolutamente nada. Que se prohíban jugar partidos en Río de Janeiro. Claro. No solamente en Río. No solamente en Río. Todo Brasil. Acá son los policías. No va a ser. Jotita, no va a ser. Ha jugado Bahía, han jugado otros equipos brasileños de otros estados y no hemos vivido, o sea, no se ha vivido esto. Acá sí voy a hacer un recuento. Olimpia en la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Desesperante. Fue una guerra. No, pero ya sido lo más reciente, Jotita. No, claro, por eso quiero ir de manera secuencial. Hinchas que entraban al lobby del hotel a tirar bomba. Estamos hablando de 2013, ¿verdad? 2013. Fíjate vos que en el 2013 hay antecedentes y no pasa nada, no se hace nada. Después tenés partido de clasificatoria, tenés partido de Copa Libertadores de América. Pasa con Fluminense, pasa con Flamengo, pasa con Botafogo ahora, pasa con... Pero ya está, basta. Que los equipos de Río de Janeiro vayan a jugar a Salvador Bahía, que vayan a jugar a Recife, que vayan a jugar a otro estado. No sé. Pasó con Rosario Central, con San Paulo. Y la última vez que tuvo Olimpia, Gustavito tuvo la experiencia. Vos habías visto ahí, Gustavo, ¿no? Fuiste testigo, uno de los... Con la herida, la cabeza rota, un aficionado, a un policía le encajó un golpe con el palo, ahí con la cachiporra. Eso fue en la calle.
Y 4 policías por un solo aficionado a Olimpia. Eso fue en la playa. Sí, y la apuntó con el arma. Se fundó el arma y le apuntó y entró en el bar el hincha de Olimpia. O sea, son salvajes. Ojo que acá también, en todos estos grupos siempre hay unos cuantos patoteros. No todos son gente que van definitivamente para delinquir. Pero Peñarol, hace poco cuando fue a la Argentina, ahí había cruce de bala con la gente de Santa Fe. No me recuerdo si fue con Colón o con qué equipo. Pero también, o sea, acá nene no hay. Pero hay que empezar a tomar postura firme, porque si no, vamos a llegar al momento de que los partidos se van a jugar sin visitantes. No, por eso no, es desesperante. Pero bueno, así está la parte correspondiente a lo que es. Bueno, ojalá que se aclare. Si hay un comunicado por parte de Conmebol, no estaría mal que la máxima autoridad del fútbol sudamericano saque un comunicado sobre esto y que confirme si se va a jugar o no la final. Definitivamente, porque ya está establecida en Buenos Aires, en el más monumental. Pero el sentido común te puede decir, si van a jugar 2 equipos brasileños y el equipo que le eliminó a River, en la propia cancha de River, y no sé. No. ¿Se va a jugar en cancha de River? ¿Se va a jugar? No es lo más recomendable. Sobre todo hay que ver qué puede llegar a pasar después de la semifinal revancha. Porque se va a jugar en ese escenario. Exacto. Y contra el dueño de casa. Y por eso... Por ahí de repente, hoy tal vez, no hay motivo para cambiar, pero vamos a ver cómo se juega esa segunda semifinal. Es lo que yo digo. Bueno, hay un tema también que corrió como reguera de pólvora y tengo la información exacta, veraz, de la fuente número 1 sobre este tema. Así que ya no vamos a molestar a nadie por ninguna llamada por este punto. Pues ya el número 1 me está pasando el dato. No puedo decir públicamente todavía, voy a respetar, pero no se puede decir nada. Pero se va a habilitar el estadio de Olimpia. La razón ya está. Es demasiado fuerte. La razón, demasiado fuerte. No lo puedo decir. Que la gente esté tranquila, que la gente tenga la seguridad, que es impresionante el proyecto que tiene el Club Olimpia en su estadio y que se va a habilitar a mediados del 2026 la primera parte con los palcos terminados y el resto se terminará en otro periodo, pero ya con el estadio habilitado para que se juegue. Hay más todavía sobre este caso, pero no lo puedo decir. Me pide la fuente encarecidamente y como la fuente es el 1 en este tema, que la gente esté tranquila, que lo que Olimpia tiene entre manos es impresionante. Porque ya corrió que Olimpia va a suspender su estadio por 2 años y todo eso. Se va a habilitar a mediados del 2026. O sea que el 2025, olvídense. Olimpia no va a jugar en su cancha. 2025. Y a mediados del 2026 la primera etapa. La razón, solamente recuerden que hoy, 24 de octubre, lo estamos adelantando, es demasiado grande. ¿Puede en las próximas horas alguien salir a decir la razón? Yo hoy no lo voy a decir, pero la razón es muy grande. Y hay 2 razones, y las 2 son, una es más grande para mí que la otra. Pero hay 2 razones por las cuales Olimpia ya adelanta esto de que no, el año que viene ni un solo partido y que a mediados del 2026 recién se va a habilitar para que se juegue estando la primera parte. Y ya habilitada la cancha se va a ir a la segunda parte. Esa es la situación, porque como ya trascendió esto, ¿verdad? Bueno, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol estuvo hoy tocando el tema de la piratería. Yo no entendí mucho al comienzo la razón, ¿verdad? Después sí entendí en cierta medida. No tiene nada que ver con medios de comunicación
bien constituidos, con programas deportivos radiales y televisivos, especialmente televisivos. Es sencillamente una razón de una campaña nacional contra la piratería digital, es lo que dieron a entender, de lo que ofrece la APF, que es lo que vende el fútbol, ¿verdad? Esto es para que, ¿verdad? Utilizar señales piratas es una jugada para tarjeta roja. Y sobre el punto dijo esto el presidente de la APF, Robert Harrison. Nosotros rechazamos enérgicamente la piratería, queremos combatir, y para eso realmente nosotros, Claudia, queremos agradecerte a vos, a tu equipo también, que nos acompañan juntamente con el comisario, que tiene la valentía muchas veces de enfrentar momentos duros y difíciles, pero sin la ayuda de ustedes realmente no vamos a poder conseguir este objetivo que nos hemos trazado con la empresa Tigo. Quiero también, presidente Enrique, agradecerte por sumarte a la mesa. Es un apoyo demasiado importante. Vos sabés mejor que nadie que venís del mundo empresarial y sobre todo un mundo donde la excelencia está al orden del día. Estas cosas realmente al mundo privado, porque el fútbol, más allá de ser un mundo privado, también tiene un mundo público que es realmente los espectadores y todo lo que acompañan al fútbol. Sabés que eso afecta negativamente no solamente a los ingresos de esto, sino que afecta a la imagen del país. Hoy comienza una lucha de frente y enérgicamente desde la asociación rechazamos la piratería de los derechos del fútbol paraguayo. Bueno, esto decía sobre este punto el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero bueno, el tema importante es ahora el fin de semana del Superclásico. La fiesta del Superclásico. Cerro Porteño, Olimpia Cerro Porteño, en el Defensores. Habló sobre esto, sobre la fiesta del Clásico, sobre el partido y sobre reglamentos de sanciones, hablando específicamente de clásicos en el Defensores. Robert Harrison. Es un hecho que está ocurriendo que realmente no tendría que ocurrir, pero se está quebrantando el reglamento. El reglamento prevé sanciones, pero posterior a esto merece un estudio diferente esa reglamentación de parte por lo menos de la asociación con relación a su estadio. Entonces, como ese reglamento que estuvimos viendo tiene aproximadamente 12 años, para en aquel momento esos eran los inconvenientes, ¿verdad? Pero como últimamente los equipos ya estaban jugando los clásicos en sus estadios, entonces no refería ningún estudio a esa reglamentación. Entonces, cuando ocurren estos inconvenientes, es donde se vuelve a analizar las reglamentaciones que afectan directamente a esta posición. Ahora, esa revisión se tendrá que, ¿por dónde canalizar, presidente? Eso se hace en la divisional, no, eso se hace un estudio en la divisional de la primera división y se aprueba en el Consejo Ejecutivo. Normalmente todos los reglamentos del año 2025 tendrían que estar redactados y aprobados en la última sesión del 2024 o en su defecto en la primera reunión del 2025. Todos los torneos deben arrancar con un reglamento aprobado, que eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo, aproximadamente el 2018, esa tiene que ser el camino. Para el año que viene, entonces, eso habla de que no se tendrá al menos este inconveniente. Una revisión. Una revisión. Por supuesto. Una revisión de esa reglamentación y otras que se van a estar ajustando también e innovando con otras que van a acompañar estos cambios. Cada reglamentación va también en momentos específicos
porque debemos recordar que hay muchos estadios que están en construcción y que van a seguir estando en construcción. Entonces, era una reglamentación que es lo que no queríamos encontrar, eran que un equipo o dos o tres equipos jueguen en una misma cancha donde la cancha esté destrozada, cosa que está ocurriendo hoy en día. Entonces, lo que queremos buscar y que lo estamos haciendo, que vamos a estar comunicando en los próximos días, semanas, es que se van a hacer algunos arreglos en algunos estadios donde van a ser estadios alternativos para el fútbol de primera. Bueno, esto es lo que decía el presidente. Se está quebrantando el reglamento, lo que nosotros decíamos ayer, ¿verdad? Y que ese tipo, el reglamento de este caso, de este tema, se va a tratar el año que viene. Sí, porque ahora no se puede. Ahora ya no. Ya está en curso el campeonato. Sí, pero dijo, no es lo correcto, se está quebrantando el reglamento, dijo. Sí, claro. Eso es categórico. O revisar y sacar este reglamento o modificar la sanción. Claro. No sacar hay el reglamento, sacar el reglamento salvo que diga, bueno, señor, el que no cumpla esto, se le saca 10 puntos. Ya está, nadie va a hacer. Sí, pero atención a este tema, yo no sé si lo van a sacar o se va a modificar. O sea, yo creo que más modificar antes que sacar, porque Olimpia el año que viene tampoco va a jugar los clásicos en su estadio. Por eso te digo. Porque va a tener que volver a utilizar el defensor del Chaco. Pero ¿por qué se animó? Esta pregunta no, yo planteo a la mesa. ¿Por qué se animó Olimpia a hacer esto? ¿Por qué? Entre otras cosas. Para mí por dos razones. Sí. La primera es que no va a tener su estadio el año que viene. Y segundo, porque se va a respaldar en ese antecedente donde Cerro le dio 940 de entrada. Y no hubo sanción deportiva, solamente económica. A diferencia de que Cerro lo hizo en su estadio, no en el Defensores. Claro, pero este reglamento es vigente en el Defensores y en un superclásico. Sí. Correcto. ¿Por qué lo hace Olimpia? Porque la sanción es absolutamente allanable para Olimpia. Porque si el reglamento dice, señores, aparte de ser sancionado el club en 50 millones de guaraníes y una quita de 6 puntos, no lo va a hacer. No te va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque la sanción es benigna. Básicamente es por eso. O que tu multa sea más... Hoy, por ejemplo, a nivel de Conmebol, vos tirás un papel picado y la multa es de $100.000, ¿verdad? Claro. Si vos en lugar de 50 millones cobras 300 millones de multa, y yo creo que 2 o 3 veces vas a pensar. Claro. O tenés que buscar o la sanción disciplinaria o definitivamente elevar las multas. Claro. Si es que quiere mantener, porque él habló, y yo creo que se va a sacar Ciudad del Este de este reglamento. Porque dijo, por lo menos mientras se juegue en nuestro estadio, dijo el presidente de la APF. Que es lo que corresponde. Para mí lo de Ciudad del Este no corresponde. Claro. No corresponde. No. Porque no es un escenario de la APF. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero todo el mundo entendemos. El que Lo quiere pasa... llevar un clásico de Ciudad del Este tiene que ser dueño del espectáculo. Así mismo es. ¿Verdad? Si hay un reglamento, le tiene que dar 600 entradas, bueno, se le da 600 entradas al visitante. Si se reserva derecho a admisión, en una palabra. Estamos, así nomás si llevan Ciudad del Este. Ahora, el tema es el siguiente. Para mí, yo me pongo en los zapatos de la directiva de Olimpia. La reunión, muchachos. ¿Estamos para pagar la sanción? Sí, estamos todos, sí, estamos de acuerdo. Otra de las razones de por qué lo hace, no solamente porque puede absorber la sanción económica, sino también si con la entrada que va a recaudar de lo que eventualmente le tendría que corresponder la mitad de platea, ya paga esa plata, pero lejísimo. Claro. Bueno. Y otra de las razones, que él en el campo deportivo, psicológico, emocional, porque ante esta situación, ¿cuál va a ser el panorama, el paisaje el domingo en el Superclásico? Un defensor del Chaco copada por la hinchada de Olimpia, que va a jugar como si fuese en su cancha, de local. Eso se llama localía y no macana. Entonces, ante esa posibilidad, la importancia al momento, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Olimpia jugó con todas las cartas y se anticipó a las circunstancias.
se anticipó a los hechos y dijo, vamos a hacer esto en bien de nuestro equipo, que va a tener el 75% de la capacidad del estadio, 80%. Es un poco de todo. Yo lo deportivo no sé hasta qué punto, porque en la olla había 40.000 cerristas contra 1.500, contra 1.200 de Olimpia. Claro. Yo creo que no se previó. ¿Cómo fue el resultado? No, eso es otra historia. Ya sé, pero esa es otra historia. Sí. No, pero apuntaste para la cantidad de hinchas. Entiendo. También suma, evidentemente, ¿verdad? Pero yo apunto primero a lo económico acá. Y bueno, y acá lo económico, hay un punto que no se previó en este reglamento, ¿verdad? ¿Qué punto? Se quebrantó el reglamento, como dijo Robert. Sí. Lo dijimos nosotros ayer, lo sostuvimos con mucha firmeza. Sí, no se respetó. Y que no es correcto y no se ha respetado. Lo que no se previó es en el caso de que uno tenga que dejar su localía de manera obligatoria y tenga que ir al defensores, como en este caso Olimpia, porque su cancha está en obra. ¿Verdad? ¿O no? ¿Por qué te reís, Benicio? Y no sé. Porque esa es una jugada... yo planteo... me parece inteligente. Una herramienta jurídica para exigirlo de culpa. Claro. No, espera. Yo estoy hablando con un abogado. Y pues déjanos decir también al abogado. Yo no soy abogado, pero tengo 45 años de esto. Sí. Y le huelo a los abogados a 3 cuadras. Claro que una disquisición sutil del derecho, que siempre los abogados, porque hay una gestión, ¿cuántas veces Luis Enrique un hecho conflictual en el plano legal, jurídico, y 2 partes, y le llamamos al abogado de Jotita, y vos le escuchás y decís, tiene razón. Después la contraparte, y le llamamos al abogado de la otra parte y es Tano. Y le escuchamos a Tano un argumento brillante. Yo llamé a un imparcial, entiendo que es imparcial. Yo llamé a uno que es de la APF. Bueno, yo te consulto, ¿cuál es el argumento que utiliza? Acá me dice, voy a decir el nombre. Forzado. Pues. No, pero... Pues es obligado, pues. No. Porque yo le voy a dar un ejemplo para ver si... Hablamos en privado con Gerardo Acosta y terminó la melodía. Gracias, Gerardo. Yo sé que está viendo nuestro programa, Gerardo Acosta. Y me dice, saludos, le respeto muchísimo. No previeron el reglamento en el caso de que uno de los clubes forzados deba abandonar su localía para ir al Defensores. Y es en este caso. Olimpia quiere jugar en el Defensores porque está en obra, no porque quiere salir de su localía. Busca ser local allí por razones de obra, no por capricho o por recaudar. Sí, está... Ahora, yo planteo esta situación. Él dijo que no se previó. Eso porque igual debía ser piti-piti. No, claro, espera un ratito. Vayamos por parte. Pero vamos a decir que racional y razonable es lo del otro. Brillante. Por eso quiero ir a él. Ahora. Espera. Sí, ahora. Es brillante él. Ya una consulta. No, es brillante él. Pero Ana, un ratito, Cotita. Pero ya dijiste 4 veces que es brillante. Claro que es brillante. Lo que yo quiero plantear es la contracara, porque estamos hablando de Gerardo Acosta, que es un fenómeno en este tema. Ahora, yo quiero tirar nomás esto para ver si es que puede ser un argumento o no. Olimpia sale, ya sabemos todo por el tema, por una obligación. Ahora, yo te hago una pregunta. Es tu cumpleaños. ¿Sí? En tu casa no puedes celebrar tu cumpleaños. No. Hablas con Luis Enrique y Luis Enrique te dice sí, pero acá solamente 30 personas y la música hasta la 1 de la mañana. Y yo te digo a vos, no, Benicio, vení a mi casa, mira, si vos querés en mi casa, la música liberada y trae 500 personas si querés. Quiere decir que vos tu casa es más grande. No, te digo, ¿qué haces? En la tuya. Vos no estás obligado a irte a la casa de él. No. Vos no estás obligado, vos podés elegir otro lugar para ir a jugar el clásico. Que puede ser, por ejemplo, Encarnación. Entonces vos solicitás por nota Estadio de Encarnación, 16.000 lugares, 16.000 hinchas de Olimpia, 100 entradas para hacer. Nadie lo empuja ni lo obliga a Olimpia a jugar el clásico en el Defensores. Salvo que haya un reglamento que diga que los clásicos solamente se pueden jugar en cancha de Olimpia, Defensores del Chaco, Ciudad del Este y Parada de Contar. Sí, esos son los únicos estadios. Y ese reglamento ahí. Por seguridad en Encarnación no se puede jugar. Entonces, si no estoy equivocado, y ese reglamento que vos decís. Entonces no hay forma. Solamente cancha Olimpia, cancha Cerro y Defensores o Ciudad del Este. Y en Ciudad del Este tiene los 2 impedimentos de este reglamento. Que es ahí donde, bueno, está el reglamento. Pero me parece como yo ahí me sumo al carro del Tano. Que esa no es del estadio, pero hay un reglamento establecido, entonces hay que respetar. Claro. Yo creo que eso sí, por ejemplo, hay que modificar. Buscando la equidad, pero eso es totalmente vetusto. Vetusto. 12 años tiene este reglamento. Y lo que dice el doctor es espectacular. Pero 12 años atrás se tenía que ver. Lo que pasa es que entramos en el boom
de la construcción y esto queda totalmente desfasado. Esa es la realidad. Pero qué lindo es hablar de construcción, de clásico y de reglamento, pero estamos haciendo constructivamente. Sí. Pero ¿sabes quién nos dio pie para este tema al final? Pues Robert Harrison. Porque él es el que dijo públicamente hoy a todos los medios, se está transgrediendo, no es correcto, pero vamos a tratar este. Y lo mejor que sería hacer es equilibrar esto o sacar definitivamente y que se mantenga. El que es local que asuma cuánto le quiere dar a su rival o se establezca lo mínimo que tenga que darle. Y punto. Que el que es local tenga el derecho de admisión. Claro, la potestad absoluta. La potestad absoluta. Y si se quiere mantener como es dueño del estadio, y que le da también es comprensible, entonces tiene que cambiar las sanciones y elevar la multa. Eso sí. Entonces todo el mundo sabe, va a jugar con las cartas sobre la mesa. Exacto. Y no se va probablemente volver a transgredir Y andás a ver si al final la APF decide en el comité ejecutivo mantener el reglamento, las sanciones ya van a ser mucho más duras por este antecedente. Porque acá se tiene que votar todos los clubes. Yo no entiendo por qué. Cuando hablamos de 2 clubes tienen que votar 10 restantes. No tiene por qué. No debería. No debería. No entiendo el sentido, pero bueno, si hay que hacer así. Así que entraremos de vuelta en el campo político. Pero sí, es que nosotros tenemos que asumir una postura sobre el tema sano. Nosotros tenemos que decir, no está bien que voten el resto. Los dos interesados y punto. ¿Qué tiene que ver el resto? Que se pongan de acuerdo Cerro y Olimpia con la APF. ¿Qué interés tienen los otros? Y bueno, por así se hacen los reglamentos. Y no, pero no es así. La adicional es que tiene que votar, ponerse de acuerdo y ahí, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que este reglamento, yo entiendo lo que quiere decir Benicio, este reglamento es para el tema de la afluencia de público en un partido que compete a 2. Claro. La gran fiesta, el gran derbi del fútbol paraguayo. Hay que hacer, vota el Cerro, vota Olimpia. En caso de paridad de voto, define la APF. Ahí mismo está. Y esto es el debate. Estamos debatiendo. Debatiendo y salen ideas. Exacto. Bueno, breve pausa, ya venimos para hablar futbolísticamente del Superclásico. Y también me gustaría que alguien de Conmebol dé un comunicado. Vos sabés que yo estoy preocupado por el fútbol y por la gente. Por la salud del fútbol continental. Sí, es la salud del fútbol continental. Estamos hablando totalmente de países que tienen demasiado poder. Hoy coincido contigo. No podés discutir el poder que tiene Brasil, el poder que tiene Argentina. Quienes sostienen la Conmebol, que hoy es dirigida por un paraguayo de nuevo como es Alejandro Domínguez. El respaldo de los equipos grandes, de los países grandes. Son los respaldos para Alejandro. No podemos negar eso. La fuerza de Brasil y Argentina. E históricamente, futbolísticamente, Uruguay tiene mucha fuerza. Uruguay también es un país que tiene menos habitantes que nosotros. Pero futbolísticamente, históricamente, en gloria, es un país que tiene fuerza. Claro, pero... Estamos hablando, perdón, Benicio. Sí. ¿Campeón del mundo Uruguay? Sí, 2 veces. 2 veces campeón del mundo. Hay mucha historia. Y en Copa Libertadores de América, el primer gran campeón fue Peñarol. Es decir, hay mucha historia que vos tenés que respetar de Uruguay. Pero acá, lo que es lo prioritario es, por lo menos un comunicado, y bueno, la Conmebol va a buscar la forma de hablar con las autoridades del Estado, del municipio o del gobierno de Brasil, porque si no... Nadie se va a querer ir a Brasil. ¿Quién va a querer ir más a Brasil a los partidos de fútbol? ¿Y qué pasa si nosotros hacemos una campaña? No vaya al Brasil, corre riesgo su vida. No vaya al Brasil, corre riesgo su vida. Por ejemplo. No sé, pero, o sea, hablamos del plano deportivo. Plano deportivo. Plano deportivo. No, pero el club que... Pero esto no es nuevo, esto es repetitivo en los estadios de Brasil, en los partidos importantes. No es vergonzoso, esto es criminal, no es vergonzoso. No estamos justificando, como decía Altano, que hay entre esta gente también inadaptados que se van y provocan otra cosa. Pero acá el problema es que no es solamente con los hinchas. Acá las delegaciones también sufren este tipo de situaciones. No es que solamente los hinchas. Ayer lo metieron al bus de Peñarol en un lugar donde no lo tenían que meter y se hizo el seguimiento de una manera que no se tenía que hacer. Y bueno, entonces ya estamos hablando de una afectación deportiva también. No es solamente de la gente de afuera en las calles. Estamos hablando de la delegación, de los protagonistas que tienen que ir a jugar un partido de fútbol. No. Pues yo recuerdo un caso dado que incluso las barras de San Pablo fueron y le persiguieron a los hinchas de Cerro Porteño. Los torcedores de San Pablo fueron, o de Santos creo que fueron a la playa.
Y la policía, en vez de apoyarle a los turistas, porque vos te vas a otro país, sos un turista. Entraste como turista, como hincha de fútbol, pero sos turista. Y la policía, antes de protegerle... Claro. ¿Me entendés? Bueno. Breve pausa y ya volvemos, Robert. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. 12:11. Así como pediste, Benicio. Cerro Porteño. Así como corre por tus venas esa pasión por el fútbol. Por tu profesión de periodista. Objetivo, criterioso, con vasta experiencia. Está llegando un cerrista de hierro, como vos pediste, de pura cepa. Un cerrista, pero de los más cerristas que he conocido en la historia del Club Cerro Porteño y que vos especialmente lo habrá visto pasar. Analizamos profundamente con la producción para invitar a una persona que jugó, vistió, sudó por la camiseta del Cerro Porteño y que vos lo hayas visto, que la hayas entrevistado en tu época de cronista, no sé si era de Última Hora o de qué diario o de qué radio, porque él te conoce muy bien y decía que vos te ibas a merendar antes con los jugadores de Cerro Porteño en la concentración. Pero eso era normal antes. Rompió código de vestuario. ¿Para qué cuenta de eso, hermano? Pero eso era así antes. Sí, convivían, compartían. Sí, Tano Virgili, ¿vos llegaste a cubrir Cerro en tu época de cronista o Olimpia cubriste vos? ¿Los dos? Los dos cubriste. Sí. Y te iba y compartía. Vos te ibas a los aleros y tomaba dulce de leche, dulce de guayaba, mantequita y en la merienda también. Sí, Everas Media le No, yo en la villa ya. Ah, bueno, ¿ya tocó la villa ya? La villa. Ah, bueno. Está llegando para compartir el piso de Deporte Total un gran campeón, un gran capitán, ídolo de ídolo, del 87, del 90. Voy a una breve pausa con Rory y después digo quién nos está visitando cuando ya llegue para ingresar al piso. Un gran campeón. Fue el rey de... No voy a decir rey de qué. En un ratito, un gran azulgrana para hablar de fútbol y del superclásico. En instantes. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya.
día. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Miguel es tan feliz desde que vende más pólizas digitales que reparte chocolates a todos en la oficina. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicante con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Muy bien, estamos de vuelta. Acá nos escribe un televidente y dice: el año pasado, por ejemplo, la final de la Libertadores en Río de Boca Flu, hubo de todo, fuera de la cancha, incluso dentro. Hasta se decía que ese partido podía no jugarse. Sí. Se había retrasado también el comienzo. Y a mí se me pasó ese Sí, en la playa tiraron bengala de todo. ¿Verdad? Entonces, es de alto riesgo este tema. Súper alto. Y delicado además, porque está... ¿Y qué es lo que se espera? Que haya una desgracia mortal, digo. Pues desgracia ya es de por sí lo que ocurre. No, digo nomás porque sería bueno que, no sé si puede hablar, no sé, Neri Pumpido es secretario adjunto, secretario general o como secretario, sí. Adjunto, pero ¿verdad? Generalmente está en la parte deportiva, una persona con mucha experiencia en el fútbol, fue campeón del mundo con Argentina como jugador, fue campeón de América con Olimpia como técnico en su momento, ¿verdad? En la Copa América tuvimos problemas. Sí, tuvo problemas. Si los organismos de seguridad no trabajan bien, sea donde sea, vamos a tener inconvenientes. Eso es categórico. Vamos a ver. Yo digo, es decir, lo que estamos diciendo en otras palabras es esto, Tano. Que la Conmebol tiene que mantener, digamos, un contacto, una comunicación con las autoridades nacionales de cada país que ocurren este tipo de cosas. Sí. Y definir una política sobre el particular. No, y la Conmebol tiene un montón de oficiales de seguridad. Claro. En cada partido vemos un montón de oficiales de seguridad. Y ellos son los encargados de hablar con las autoridades locales para organizar cada uno de esos partidos. Claro. Y yo me imagino que cuando van a los estadios brasileños, esos oficiales de seguridad, y también se tiene que reunir con la policía local. Claro. Pues yo no puedo entender que le digan, pero señores, acá no hay animales, son personas, son seres humanos. Está bien, a revoltoso, sacalo. Pero no empezar a repartir cachiporrazos, bomba y compañía, gas lacrimógeno, que incluso termina afectando a los propios jugadores. No, eso no, que estamos en la selva. No, y es lo que digo. Claro, pero bueno, para eso hay que diagramar y hay que hablar. Bueno, vamos a esperar. El problema pues no es cancha nomás. Fuera de la cancha está el problema también. Es fuera, es antes, durante y después. Bueno, démosle un poquito más de espacio porque está estacionando, está llegando nuestro invitado de lujo hoy. Un histórico de históricos, realmente va a estar en los estudios de Deporte Total de 1 de marzo. Una persona a quien todos creo que lo vimos jugar. Cuando sepamos quién es, una admiración tremenda. Vamos a aprovechar para decir quién será el árbitro del Superclásico. Ya tienen ustedes el árbitro para el Clásico, ¿verdad? Sí. ¿Ya tienen? La fecha anterior ya. Ya. ¿Otita? ¿Vos, Benicio? Claro. Lo decimos a vuelta de pausa. Nada duele más que perderse una final y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos demostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. A descargar la app Vamos Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones
seguras. Medalla milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate el 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Muy bien. Estamos de vuelta. Hay un mensaje acá, pero eso lo vamos a tocar cuando lo tengamos a Gustavito. Hay un mensaje acá que me envían para que lo consulte a Gustavito. Pues no es el momento, en la parte futbolística cuando tengamos la definición. ¿Quién es el árbitro del clásico, Benicio? Juan Gabriel. ¿Quién es el árbitro del clásico? Juan Gabriel. ¿Jotita? Para mí, Juan Gabriel. Para mí también. ¿Y en el VAR? Carlos Paul para mí. A mí, sí. Para mí Carlos Paul, pero yo preferiría que fuese Ulises. Especialista. ¿Tano? Yo creo que va a ser o López o Mereles. Ulises. Yo creo que Ulises. No está mal si está Carlos Paul, ¿verdad? Pero Ulises pues, ya tuvo protagonismo pues, en el partido seguido de Olimpia y Cerro. Ulises pues es especialista además. Eso no hace ahora. López está en el freezer. No sé quién fue su bar la vez pasada. Ulises Mereles. Y ahí dijiste. Esa va a ser la dupla. Verdadero tiro libre. Saque de costado para Cerro. Justo Jaquet, capitán azulgrana. Una gran figura, una leyenda del Club Cerro Porteño. Cerrista de pura cepa. La sangre, los huesos, vestido y teñido con la azulgrana. El sentimiento de Cerro Porteño. Esta imagen que estamos mostrando en televisión me hace retroceder en el tiempo, narrando los grandes partidos de ese gran plantel campeón del 87, ese equipo del 90, con su brazalete de capitán. Aquí estamos mostrando en televisión una imagen, Justo Jaquet y Gustavo Benítez en un superclásico. La época en que el capitán de Cerro era el rey de los saques de costado, el rey de los laterales. Impresionante los saques de costado que sacaba el gran Justo. Tenía la gran oportunidad en su momento, en su época de esplendor, temporada 87, de vestir la banda roja de River. Sí, River lo quería, River de Buenos Aires. Sí, Menotti pidió por él. ¿Vos cubrías Cerro en esa época? Claro, Menotti pidió por él y el técnico de Cerro dijo, no, presidente le dijo, pues vamos a ir a esto, no podemos componer el equipo. Justo Jaquet pisoteaba el reglamento también. Sí, parecía que con el pie hacía el saque costado. Tiraba centro con la mano. Tiraba centro con la mano. Sí, hacía... Un gusto recibirte justo aquí en los estudios de Deporte Total de 1 de marzo. Es un honor realmente. Hemos hecho prácticamente casi toda tu carrera, especialmente Benicio, y es un honor justo tanto tiempo. ¿Cómo te va? Bueno, Luis, Benicio, los demás compañeros, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Estoy un poquito, vine a la pura porque salí recién del hospital, le traje a mi papá al consultorio, ¿verdad? Gracias a Dios está bien. Y aquí estamos para conversar un poquito de lo que nos gusta, lo que es el fútbol, ¿verdad? Y contento después de mucho tiempo verle de vuelta. Igualmente, justo, y se nos viene a la retina esos grandes partidos, verte a vos con brazalete de Cerro. A mí me emociona tenerte aquí en los estudios, porque realmente hemos visto jornadas memorables, ídolos, cerrista de pura cepa. Eso sí, discutible. Nací en Cerro, me malcrié en Cerro, hice todas las inferiores y tuve el honor de ser capitán por mucho tiempo, casi 8 años. 8 años capitán de Cerro Porteño. Y fui capitán de Campeones de América. Le estoy a compañero a Aldo Florentín, ¿verdad? Y fui capitán de él. Él siendo capitán de América. De la selección. Sí, claro. Aldo iba a la selección. Sí, claro. Y fuimos compañeros en Cerro. Y fui capitán de él. Y ese es un orgullo para mí tener. Qué notable, Benicio. Esa oportunidad. ¿Cómo le mirás sonriendo? Con una pasión le mirás justo ya que ayer no le miraba así a Peseta. Y Peseta es naranja. ¿Cómo vas a decir eso por Peseta? Y a Biancucci no le miraba. A Biancucci no le miraba, le tenía miedo. Chapó. ¿Te quejas del invitado? No, pero por fin.
Dijo, un día ¿Cómo que por jugador fin? de Olimpia, otro día jugador de Cerro, dijo él. Semana del clásico. Así habló. Sí. Y trajo 2 días seguidos olimpista. ¿No? ¿Cómo olimpista? ¿Peseta? ¿Jugó en Cerro o no jugó en Cerro? Sí, jugó en Cerro, pero escuchame. Bueno, pero le tenía acá- Justo Yaque. Mira, sí, señor Chapó. vinimos uniformados con Justo Yaque. ¿Qué insinuaba con eso? Justo, qué lindo. El clásico es especial, ¿verdad, Justo? No, ese es un partido especial, Luis Enrique. O sea, y es imposible de predecir un resultado. Pero hay veces sos, ¿cómo se dice? Candidato y te salen las cosas al revés. Ese es un partido donde la semana te prepara diferente. Contanos por eso, Justo. ¿Cómo es la semana del clásico? Y la semana, como se dice vulgar, tener mucha presión, especialmente de la gente. Porque vos salís por la calle y te preguntan, llega nata, te coben. Ese es el comentario del cerrista. El cerrista pues apasionado. Sí, es mucho más pasional que el olimpista. ¿Dónde te vas nomás, verdad? ¿Dónde te vas en la semana? Y usted, ya, por lo menos en la época ustedes se cuidaban, era especial, o había más contacto. ¿Hoy cambió un poquitito eso o no? Y en nuestra época, porque por las calles pues te iba, por ejemplo, en la práctica. Yo venía del barrio Lambaré, acá cerquita, me iba a la práctica y la gente te veía. Ahí Santa Lucía estaba. Santa Lucía, ¿verdad? Te veía la gente por la calle y te preguntaban, ¿te comen ahí? Nada, pega nada, la mitad de cartón, ya una semana ya disfruta. Así te decían la gente de Cerro. Porque era el partido. Es un partido especial ese. No hay nada que... el mismo jugador se prepara diferente en la semana. Ya se mentaliza diferente. Claro. Justo, hay muchas cosas que te van a preguntar, Jotita, Bernabé, el Tano, el profe, o en mi caso, ¿verdad? Pero hay algo que a vos te destacaba y que yo recuerdo muy bien porque fue una época brillante de Cerro Porteño, en la cual justo se daba un año tan especial que nos dejó un gran colega, un maestro para mí, que fue Carlos Alberto Gómez. Y yo abracé una frase porque te he visto jugar y después me tocó hacer tu partido, casi toda tu carrera después. Verdadero tiro libre, saque de costado para Cerro Justo Yaque. Sí. ¿Cómo es que pega? Parecía un centro con el pie. ¿Cómo es que tiraba tan fuerte? ¿Vos practicabas, te salía nomás? ¿Cómo era? Te voy a contar la anécdota, o sea, cómo surgió. Sí. Nosotros concentrábamos, en la época de Valdir Espinosa, en el 87, cambió un poquito el sistema de concentración Valdir Espinosa con su venida. Pues nosotros en un clásico, por ejemplo, entrábamos martes a la tarde y nos concentramos, hasta el domingo, que era el clásico. Casi toda una semana. Y como se dice vulgarmente, ahora escuela y pamo de concentración, ¿verdad? No sé. La verdad, es cierto eso. Verle todo el día al mismo compañero, pues llega un momento de que... De pillar Mal de barco. Es por la tensión que uno vive la semana. Entonces Valdir vino y cambió un poquito esa estrategia y nos dio la posibilidad también, y para que cada uno se cuide, ¿verdad? Concentrábamos los sábados. Nada más que sábado a la noche. Después en la casa, con la familia. No, y en la semana, o sea que antes del sábado estaba en la semana, papá. Estábamos concentrados en la casa. Y la concentración seria, donde están los técnicos, te miran, es sábado a la noche. Y llegó el momento que, o sea que a las 8 de la mañana nosotros nos concentrábamos del sábado, nos presentamos para hacer un entrenamiento, el famoso partidito de soltero casado, ¿verdad? Y estábamos perdiendo, y el que perdía ese partido no tenía postre. Ese era una apuesta, que sea serio, ¿verdad? Entonces, estábamos perdiendo nosotros 2-1 el partido. Nos estaba ganando Taniumia, buscadores de Taniumia, ¿verdad? Entonces, sale un lateral, la olla vieja, Valdir estaba sentado ahí enfrente del busto del famoso Pablo Roja, ahí estaba sentado en un banquito. Y sale un lateral y yo me voy y saco ese lateral. Y salió perfecto que Garay entra y hace el gol del empate. Definimos en penales y bueno, gracias a Dios ganamos nosotros los casados. Entonces Valdir ese estaba mirando y ahí, estando en la concentración, me pregunta si alguna vez yo hice ese tipo de lateral. Y nunca le dije, no puede ser, me dice. Vas a estrenar de la semana que viene con Néstor Kerber la parte física y vamos a practicar eso. Ese puede ser una jugada de gol, me dijo, aquella época. Mira vos, empecé yo a trabajar primero la parte lumbar con Néstor Kerber. Ahí estaba el secreto, el golpe de cintura que yo hacía y con el acompañamiento de brazo. Por eso yo cuando más distancia tenía, más fuerte se iba la pelota. Sí, porque vos a veces colocabas en el segundo palo. Y sí, trataba, y ese ya hacía demasiado esfuerzo para que llegue. Y gracias a Dios, después de 10 años, ese lateral surgió y conseguimos el título.
Sí, porque era mira, y era varios goles hicimos nosotros en el campeonato. Yo recuerdo casi 7 goles nosotros esa jugada hicimos. Entonces mira la visión que ya tenía Valdir, ¿eh? Sí, nosotros practicamos, eso lo vi Enrique. No, es que yo inventaba en cada partido. No, nosotros practicamos la semana con el finado César Zavala que se quedaba y él empezaba a peinar y Catalino Rivarola. Entraba en el segundo palo. Claro. Mira vos, pero fíjate justo los nombres que le está diciendo. Primero le nombró a Tani, después a Pedrito Garay, después a Zavala, Rivarola. Pero qué plantel tenía Cerro. Sí, ese plantel del 87 era un plantel que... Eran 3 etapas el campeonato de sistema. Sí. 3 etapas para que haya 3 equipos finalistas para hacer un triangular a fin de año, para a recaudar. Sí. Las 3 etapas ganó Cerro, ¿sí o no? Justo, por ejemplo, ya que está citando a tantas figuras de Cerro Porteño, ¿qué tenía Valdir? ¿Qué tenía Valdir Espinosa que... Valdir era más psicólogo que técnico. Valdir era psicólogo. No trabajaba en la parte psicológica. Yo te cuento una anécdota, al llegar en Cerro, lo primero que me agarró a mí, ¿hace cuánto que vos estás en Cerro? Tantos años. ¿Hace cuánto sos capitán? Tantos años. ¿Qué ganaste? Y absolutamente nada no gané. Siendo capitán y varios años de experiencia en Cerro. Nada. Entonces nadie te conoce, me decía. ¿Verdad? Y yo me quedé realmente sorprendido porque dije, nunca nadie me habló así un técnico. Me dijo esas cosas. Entonces yo dije, no. ¿Y después qué te dijo después de eso? No. Y después me dijo, anda a pensar un poquito en tu casa. Y me fui a conversar con mi almohada y me di cuenta que si realmente era cierto lo que me está diciendo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Me decía, si vos no te pones físicamente bien, yo no te voy a tener en cuenta. No me interesa que sea capitán, que sea ídolo acá de la gente. Pero para mí, vos no sos nadie. Yo vengo acá para pelear el campeonato. Y el jugador que no está físicamente no le voy a tener en cuenta. Así, directo, me dijo a mí. Después a cada uno de los compañeros empezó a trabajarle la parte psicológica. Y eso fue el secreto para nosotros conseguir el título. Empezamos nosotros a juntarnos, ser amigos, ¿verdad? Ser compañeros. Y está el resultado, nada más que eso. Y él nos decía, hacía charla 10 minutos, hacía. ¿Sí? 10 minutos. Antes de irnos al estadio, él hacía su charla. Y siempre nos decía, vayan a divertirse, la gente paga su entrada para verle a ustedes. Ustedes son los músicos y la gente paga su entrada para ver un buen concierto y saquen resultados para que esa gente vibre. Mira un poco. Al día siguiente que estén felices. Justo, realmente hay tantas cosas, porque ese plantel de Cerro, por eso hoy realmente no se puede quejar nadie, porque estamos hablando de uno de los capitanes. Vos fuiste en la historia de Cerro uno de los capitanes que más duró con brazalete. Sí, 8 años. 8 años. Sí. ¿O sabes lo que es ser 8 años capitán del Club del Pueblo? La hinchada más sensible de este país. O de la mitad más uno. Sí. Sensible y apasionado. Apasionado. Sí. El cerrista es muy apasionado. Especial el cerrista. Eso es lo que me gustaría que estos jugadores ahora mismo que están comprendan de que que sean importantes, como dijo Carlos Jarazaguer, para jugar en Cerro, Olimpia y los demás equipos, que me disculpe la gente de otro equipo, para jugar en Cerro, Olimpia tiene que ser especial e importante, ¿verdad? Y ojalá que este grupo que ahora están se den cuenta de eso. Sí, porque Cerro y Olimpia, como voy a explicar, es el 90% de la torta al fútbol, sin que nadie se moleste. Claro. Y tenés la hinchada más pasional del pueblo, como la de Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, es increíble. Ahora, en Cerro Porteño, en el vestuario en esa época, claro que los tiempos cambian, ¿verdad? Sí. La forma de prepararse, todo. Pero esa época, la dirigencia, estamos hablando de un gran presidente como fue Magno Ferreira Falcón. Pero para mí fue un gran presidente. Ahora, en esa época, ¿había dirigente de vestuario? ¿Valdir permitía que ingrese? ¿O quién era el departamento fútbol en esa época? ¿El plantel cómo hacía? ¿Cómo sentía el contacto con los dirigentes? Porque ahí pues habla mucho que en Cerro, que el dirigente, que no se baja el vestuario, el presidente, que esto. Salvando la distancia de esa época a la presente, no hay pues muchas cosas que en el vestuario no puede cambiar. Hay códigos siempre iguales. O sea que los códigos existen, ¿verdad? En nuestra época, por ejemplo, el nexo, plantel, comisión directiva, era el finado Fernando Castañino, ¿verdad? Es lo que estaba más con nosotros. Y el resto de los dirigentes casi no aparecían en el vestuario.
¿verdad? Porque era una orden de Valdir, ¿verdad? Que los dirigentes tenían otra función, que no hay necesidad de estar en el vestuario, el jugador tiene que estar tranquilo, tiene que concentrarse en su partido. Esa es la teoría de Valdir Espinosa para con nosotros. Y el nexo era Fernando Castagnino. Entonces, si había un problema del plantel, yo conversaba mucho con Fernando, yo le hacía llegar la inquietud del plantel y Fernando a la comisión directiva. Y en la concentración se iban todos los dirigentes, ¿verdad? Sábado a la tarde. A compartir. A compartir. La hora de merienda y claro, a estar por ahí un ratito, después ya nada. Ahora, por ahora, una última de mi parte y desarrollo que la pelota corra aquí con los compañeros, porque vos sos una leyenda, un ídolo, un campeón, un gran capitán de Cerro Porteño. Hay una anécdota que se te habrá tocado más de una vez justo. Que Valdir les liberó a la hinchada. ¿Eso es cierto? ¿Vos les dijo a ustedes? ¿Cómo se dio eso de que de repente... Contra Nacional fue eso, Luis. Sí, yo sé, por eso. Sí. Contanos vos que estuviste allá adentro, que era el capitán. Nosotros en la semana ya sabíamos que íbamos a descansar casi el 50% del plantel que estaba jugando continuado. Iban a jugar 2, 3 compañeros, iban a completar el equipo de primera división. Nosotros ya sabíamos la semana, pero no podíamos conversar, o sea, hablar, ni decir en la prensa de que nosotros no. Se continuaba normalmente, que nosotros estábamos preparados para ese partido, que esa historia. Y yo recuerdo que se enojaron la gente de Nacional. Claro, porque acaba de recaudar. Y claro, si cada partido Cerro sacaba estadio lleno. Sí, 20.000, un promedio de 15 a 20.000 personas por partido, sí. Recuerdo perfectamente. Cerro llenaba en una época fabulosa. Fue. Y Valdir dio esa orden, para que la gente, inclusive a la gente le pidió para que se quede en la casa. Permiso a la gente que no vaya. Su famoso churrasco. Valdir era palabra mayor hasta para la hinchada en ese entonces. Sí, y por los resultados que se daban también, Luis. Por eso le ayudó muchísimo el resultado. Él le ganó a la hinchada de Cerro. Coste que comenzamos mal nosotros. Los 3 primeros partidos, empatábamos los 3 partidos. Y yo recuerdo, el partido contra Guaraní era la prueba para él, con Valdir. Y que el Finado Zavala sacó una pelota, no sé, quiso tirar un centro, no sé, y se fue y cayó allá en el ángulo y se empató el partido. Así con el Zavala. Con el Zavala. O si no, Valdir ya no seguía. Si nosotros ese partido perdíamos, no seguía ya Valdir. Y ese partido le salvó a Valdir. Y ahí empezamos. Surgió en la semana un inconveniente con 2 compañeros. Y a un compañero se le dejó de lado. No voy a decir el nombre de quién. Se le dejó de lado. Y ahí empezó el grupo a darse cuenta que nosotros podíamos y empezamos a unirnos. ¿Verdad? Es como si fuera que algo podrido le sacaste del grupo. Y esto no se enfermaron, ¿verdad? El grupo. Entonces ahí surgió eso. Había una manzana que no se acomodaba. Sí. A la idea del profe. A la idea. Sí. Pues el profe vino a cambiar la mentalidad nuestra y a disciplinarnos en todo sentido. A los dirigentes. Kerber también, ¿eh? Kerber también. Kerber era el más poderoso. ¿Ah, sí? Sí, Kerber era. Sí. Él mandaba todo. Sí, el profesional 100% era. Era profesional. Sí. Claro, él mandaba, pero ya antes de conversar con Valdir Espinosa. Valdir que le decía las cosas para que él pueda. Y el otro venía y... El sargento de compañía era Kerber. Sí. El machetero. ¿Ah, sí? Pero era un buen profesional. Se te cae la baba, Benicio. No. ¿No estás babeando ya? No, sí, en esa época era cronista y cubría. ¿Y te ibas a merendar, a comer la merienda de ellos? No. En Tortuguita. Ah, la famosa Tortuguita. ¿Y ahí enfrente? Sí, enfrente. Sí, compartía. No, los lunes ellos eran sus... O sea que vos te ibas, le mangueabas ya tu merienda allá, ¿qué? Al capitán. Te cuento, los lunes era el domingo de ellos. Y hubo casos en que ellos se juntaban todos y una vez se juntaban en la casa de Catalina, allá en el Bajo, cerca a orilla del río allá Paraguay. En Roque Alonso. En Roque Alonso. Y fui a compartir con ellos, ¿te acuerdas? En la casa de Catalino. Todo eso Valdir cambió esa mentalidad, porque nosotros anteriormente nos juntábamos en un solo lugar para hacer el famoso asado de los lunes. Pero empezó Valdir a llevarnos en cada una de las casas de los compañeros, a ver las condiciones que vivíamos. Era adrede a propósito sí, de eso. Sí, entonces él veía todo eso y entonces empezaba a hablar, así, bueno, te falta esto, comprate esto, comprarle a tu mamá, comodidades para que pueda vivir bien, comer bien, comprate una linda cama para descansar bien. Todo eso él lo trabaja. Mira vos. Puro psicólogo era él.
¿Verdad que existe una analogía enorme en lo que está contando justo? Con Alfaro. Ahí está, me sacaste, ¿verdad? ¿Qué primero atacó? Lo que para mí lo primero que hizo Alfaro fue ganarse al público, a la afición deportiva paraguaya. Y yo creo que... Pero Yaqué con la diferencia, la mentalidad, claro. Pero lo que dice Yaqué es que Valdir primero con los resultados, después ya tuvo el poder sobre la afición deportiva de Cerrista, ¿verdad? Claro. Pues después era un deleite ir a verle jugar a este equipo de Cerro Porteño. Tarciso por derecha. Tarciso, Brite Román y Rawson a la izquierda. Rawson era la mejor época. Ahí a Rivero, Garay, García. ¿Cómo podía pasar vos de Rivero y de Pues atrás comenzamos con Barreto, después comenzó... Qué lateral era Barreto, ¿eh? Sí. Qué lateral, qué lástima lo que le pasó tan joven. Una pena, porque él dejó de jugar siendo un mitaí, prácticamente. Cuando estaba qué lateral era. Era titular en la selección, para la selección. Así es. Lastimosamente tuvo esa lesión delicada que no se recuperó. Pero de memoria uno sabía el equipo de Cerro Porteño en defensa. Barreto, Zavala, Rivarola y Yaquet. ¿Sí? Pedro Garay, Rivero, Robson. A veces Pedro Valdo García también era el cuarto ahí, ¿verdad? Tarciso, Vite Román y por izquierda, ¿quién está? Y jugaba entre Robson y Pedro Valdo, ¿verdad? Sí, así era. O sea que siempre figuraba en el medio Rivero, Garay y García. García a la izquierda. Y Robson era el cuarto. Y Robson era el cuarto. El mentiroso. Puntero izquierdo. Sí, Félix Vite Román. O sea que era un 4-4-2. ¿Y el suplente Brite Román era este brasileño? Joacinho. ¿Cómo era él? Hizo un gol en el Clásico una vez. Las cábalas de Valdí era él. Es cierto eso, era cábala de Valdí, Joacinho. Sí, increíble era. Vamos a una pausa y a la vuelta. Ya preguntan Jontita, Tano y Benicio. O sea, preguntan Jotita y Tano si Benicio le deja. Porque momento de Benicio para que haga un poco de memoria de lo que fue sus 40 años. ¿Qué es lo que tiene? ¿Y es pecado eso, hermano? No, la época en la que trabajaba. Ojo. No, ya no trabaja, güey. No, tranquilo, hermano. Estos son mis amigos, Gusto. Breve pausa y ya retornamos con un invitado de lujo, un campeón de campeones, cerrista de pura cepa, 8 años capitán de Cerro Porteño, verdadero tiro libre, su saque de costado, y hoy en Deporte Total contó el secreto de cómo surgió ese incomparable saque de costado del gran Justo Yaquet. Ya venimos. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger for more. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales
sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallí te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallí.com.py. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Estamos de vuelta a 12:44. Ahora vamos a recordar. Justo Jaquet es el segundo jugador en la historia de Cerro Porteño con más clásicos, con más superclásicos. El primero es Blas Cristaldo con 42 clásicos. El segundo es este señor que nos visita, Justo Jaquet. 8 años capitán de Cerro, 37 superclásicos jugaste en primera división. Justo. Así es. Bueno, recordad lo que estaba comentando. ¿Va a comentar ahora? No. ¿Cómo podés comparar justo la época de usted? No, estaba para responder algo hace rato. Nos iba a contar algo, usted, no olvidamos todo. No, el tema, estaba haciendo nomás la pausa, la comparación del actualmente y lo que éramos nosotros, ¿verdad? Ahora estos jugadores tienen estadio de primer mundo, vestuario, por poco ya no tienen placar ahí, ¿verdad? En nuestra época no existía eso, pero ¿qué? No, la mentalidad era que nosotros queríamos jugar, no llevábamos mucho en cuenta eso. Ahora tiene que aire acondicionado y eso tiene su vestuario. ¿Y cómo no va a querer jugar? Estadio lleno, linda cancha. La anécdota que le estaba contando es que en el estadio Defensores era el mejor estadio en aquella época para nosotros, ¿verdad? Y bueno, y vos te caías ahí, te caías y te pelaba así la pierna. ¿Por qué? Porque tenía la cal viva. Para marcar la cancha. Para marcar la cancha. Te quemaba eso y ahora todo pintado en la cancha. La pintura especial. ¿Cómo no va a tener ganas de querer jugar ahora? ¿Y los botines? Ahora ni medio kilo no pesan. ¿Es una pluma? No, y anterior en nuestra época los botines te descuidas y salían los clavos así de tu talón. Sí, ¿verdad? Cierto. El utilero tenía que golpear y eso hay veces para utilizar de vuelta. Claro. Así era el botín, no había marca. Pero época diferente. Época diferente, pero vos decís, la voluntad de querer jugar era el motor de ustedes. Ese era el secreto de nosotros. No pensábamos tanto en lo económico, porque nosotros sabíamos que si ganaba igual iba a recibir, no importa en qué fecha, el monto de tu premio que te establecía la comisión directiva. Igual iba a cobrar. ¿Verdad? Ahora más o menos yo creo que si no cobran ya no quieren jugar, ya no tienen ganas. Y más épico, ¿verdad? No sé. Pero justo en esa época, la relación salario-premio tal vez no era tan abismal. Hoy la relación entre un salario y un premio, correr por 3, 4 millones de guaraníes, cuando hay gente que gana 500 millones al mes, hay una gran diferencia. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, en ese momento el premio era un premio y era un premio literalmente. Hoy es un premio para algunos jugadores, para el combustible. Entonces ahí es donde tiene que entrar esa pasión que vos hablas. No pensar tanto en lo económico ahora, actualmente, ¿verdad? Sí. Que piense un poquito en la pasión de la gente, que respete un poquito. Sí, porque el dinero asegurado lo tiene a fin de mes. Claro. No es necesario matarse 90 minutos porque el dinero lo tiene a fin de mes. Justo, ¿cómo ve el presente de este Cerro Porteño? Porque me imagino que seguís apasionado del fútbol, sos cerrista de pura cepa, de todo lo que se habla con todo el plantel que tiene, y justo eso, hoy yo respeto el salario del jugador, es mérito de él, si él tuvo la capacidad de negociar así, yo no me meto con el salario, es la suerte de cada uno, ¿verdad? Pero ¿cómo ve el presidente de Cerro Porteño y cómo estás viendo este clásico del próximo domingo en esta prácticamente definición de campeonato? Una parte contento porque está nuestro querido amigo Carlos Jarazaguera ahí, ¿verdad? Que un cerrista de pura cepa también, ¿eh? También. Y lo de Cerro creo que perdió un poquito la identidad futbolística, lo que es Cerro Porteño, ¿verdad? Ojalá que con Carlos eso se consiga de vuelta, ¿verdad? Y como dije, el clásico es predecible, nadie puede decir va a ganar Cerro o va a ganar Olimpia, es un partido aparte, especial. ¿Pero por qué es aparte y especial? Y por el clásico, como se dice el clásico, ¿verdad? Entonces uno
No tengo palabra, Benicio, cómo expresar eso. Hay muchas cosas juntas. Hay muchas cosas, hay mucha presión, hay de todo. Como en este caso, este clásico, Cerro está obligado a ganar. Eso sí. Cerro Por la tabla. Claro, obligadísimo a ganar. ¿Verdad? Y si por ahí no gana, se le escapa el otro. Se le escapa el campeonato. Por eso es especial. Claro. ¿Verdad? No, hay que confiar, no porque Olimpia está jugando bien y Cerro está mal, no. Ahí puede pasar, puede haber sorpresa. Lógico, por eso es el clásico. Eso es todo lo que rodea y todo lo que le hace más especial a este partido. Ahora, eso está con el clásico. Ahora, ¿cómo ves la situación hoy desde afuera de Cerro Porteño? ¿No es tampoco natural y normal que Cerro cambie en un campeonato 4 técnicos, 5 técnicos? ¿No? Y eso es lo que llama la atención, Luis Enrique. ¿Por qué tiene que cambiarse los técnicos? Eso es lo que a mí particularmente me llama la atención, el por qué. No sabemos eso es dirigencial, justo. Si los dirigentes están haciendo bien su trabajo o el técnico tiene la culpa o los jugadores. Ahí no sé, es cuestión de que se tiene que sentar y conversar, ¿verdad? Dirigente, cuerpo técnico y cierto referente del grupo de jugadores y analizar la situación. Porque nosotros éramos así, Luis. ¿Vos sentís que este grupo está dividido? Yo siento así de afuera. Y yo siento así también. Que me disculpen, pero... Sí, no, la experiencia nomás de tanto... Cerro no tiene un líder. ¿Quién dijo eso la vez pasada? No tiene líder. Hablamos de eso, un liderazgo ahí no... No hay. En la cancha. En la cancha. Cada uno hace lo que quiere. Y fuera de la cancha tampoco se ve que no tiene un líder. Y sí. Porque si vos fuera de la cancha tenés un líder donde ese te termina guiando para dónde vamos a ir, dale, en un momento difícil es el que le junta al grupo, el que hace tirar el carro todos juntos. Uno lo que ve es que acá en Cerro Porteño es como que cada uno por su lado, yo hago mi trabajo, si fulano no rinde es problema suyo. Como que no hay un conjunto de... No hay espíritu de cuerpo. De mismo ideal, sí. Eso es lo que yo... O sea, que da la impresión que no estiran todos juntos el carro, ¿verdad? A ellos le dan igual si empatan, pierden, ganan. Yo no veo ese entusiasmo en ese grupo. Por eso decís que, o sea, la alegría de jugar, Sí. Exactamente. Es como llegar a una oficina, creo que una vez ya lo dije esto. El Cerro es como la oficina. Llega a las 7 de la mañana, marca, a las 3 de la tarde sale y se va de vuelta. Lo que pasa por el camino ya no es su responsabilidad. Y da esa impresión. Sí, da esa impresión. Coste que ahora hay mucha gente joven de la cantera. Sí, pero yo antes recuerdo, por ejemplo, que los famosos asados una vez a la semana era religioso. Pero... Sí. y es más, si vos no te quedabas te multaban. Así mismo. Vos era, bueno, a ver, ¿qué día? El lunes no, porque bueno, vamos a hacer un martes o hacemos un miércoles para cortar la semana. Y era miércoles, vos sabías que entrenabas en la mañana, después te quedabas con tu tereré, comías un asado, te quedabas ahí, después te ibas a tu casa. Y antes era miércoles, no te quedabas y te multaban. Hoy parece que lo primero que quieren hacer es terminar el entrenamiento, ducharse y rajar del club. Es como que ya está, ya cumplí mi entrenamiento y yo me voy. No hay grupo, no hay camaradería, vos te sentabas en esos asados, compartías tereré, venían los dirigentes, te bromeaban, vos bromeabas con tu compañero, música. O sea, era como un ambiente más... Era todo lo contrario. Antes vos mirabas la hora y te querías ir al club. Compartir ahí con los muchachos. Y si el entrenamiento era a las 6 de la tarde, a las 2 vos ya estabas preparando tu bolsón, tu tereré, ibas, te sentabas con el utilero, tomabas tereré. Con la naranjera. Sí, o sea, era otra cosa. Hoy parece que me tengo que ir al club, termina de entrenar, me voy a mi casa. Entonces, yo veo muy distante el relacionamiento entre el jugador de fútbol y el grupo humano. Eso es lo que yo veo en Cerro Porteño hoy en día. Sí, imagínate bueno, vos también tenés la experiencia del vestuario. Vos estuviste en el vestuario de Cerro. Más moderno. Sí, mucho justo. Ya sé, pero está diciendo la misma costumbre. Porque él te está diciendo, claro, él te agregó una naranjera y compartir con la gente así normal. Claro. Pero lo que se ve, que nosotros veamos de afuera, de que no hay líder, porque es lo que tocamos ayer o anteayer tocamos ese punto. Biancucci dijo. Biancucci, se nota que no hay líder. Bueno, Jaquet acaba de decir la misma cosa, justo acaba de decir. Porque eso es lo que se ve, ¿entendés? Lo que yo digo nomás es que cómo hay tanta gente que creció ahí en Cerro Porteño que no puede hacer algo. Porque pero son nuevas generaciones de dirigentes también.
Y son jugadores que vienen de afuera y que no están sustanciados. Qué chico. León tiene 17 años, No, León ya de sé, ella la no, nueva pues, camada. no, Quintana también Antes, nuevo. sí, y yo te voy a dar otro ejemplo. Antes, por ejemplo, se daba la lista de concentrados y se daba 20, o sea, 20 nombres o 21, ¿verdad? Y vos, bueno, no estabas concentrado, tenías que irte a entrenar. Y vos sabés que los compañeros, los más grandes, te decían, terminaba vos de entrenar, te duchabas, vamos. Y ellos te llevaban al comedor a almorzar con el grupo por más de que vos no estés concentrado. Bueno, que no te haya quedado en la lista. Por más de que vos no te quede en la lista. Y Entonces, otro- verías, vamos a comer, sentate, que vamos a comer, trae un plato de comida. Y te sentabas y vos comías por más de que... Y ahí el entrenador nunca te miraba y te decía, espera, pues, ¿y vos qué haces acá? ¿Por qué vos estás comiendo acá? Lo veía como algo bueno, como algo positivo, que el grupo estira a los que no estaban jugando, a los que no estaban concentrados, se armaba el grupo. Por eso te digo, vos mirabas la hora para irte al club. Era familia. Sí. Justo en tu época, no recuerdo quién era tu suplente. Bueno, vos no te resfriabas lo también. Vos, tipo, este era tipo de Almeida. Era Nunca- Francisco López. Era Francisco López. él que estaba siempre detrás mío. Sí. Cuando yo no podía jugar por lesiones, él siempre estaba ahí. Sí, por lesión vos salías, no, pues, no, sí, solamente por eso. Y traté de ser un poquito profesional. Yo me consideraba... Pero vos eras que un jugador serio, ¿eh? Vos eras serio. No, y conste que me trataban que era malo, no era así, sino yo trataba de cumplir nomás cabalidad todo lo que... Línea de respondía. conducta. No, pues, caramba, claro. yo soy justo ya que capitán de Cerro y llega a Valdir, no ganábamos nada, nadie te conoce, le dice, vos si no estás bien no vas a jugar. Híjole, voy a ser serio y voy a ser responsable. Y así fueron campeones ustedes. Claro, a ¿Quién, todos. quién era tu compañero de cuarto? ¿Entre dónde? Era el finado Zavala y... Zavala era tu sí, amigo, ¿viste? Él Zavala. y Pedro Garay. Ah, buena gente también, Pedrito. Y anoche se le hizo un homenaje allá en Deportes y Cristal a Pedro Garay. Sí, a Pedrito. Muy querido en Perú, ¿eh? Sí, capitán fue él. No, muy querido. 6 años por ahí. No, muy querido. Papá, buena gente, Pedrito. Y nosotros concentrábamos los tres juntos y nosotros no hablábamos de nada. ¿No? Solamente buen día hasta ahí. ¿Eh? Sí, ¿Una así peña es. ahí, bebé? No, increíble. Nosotros No te creo. no sentábamos a hablar así del partido, nada. ¿Y qué cara de perro? Estábamos ahí acostados. César leía su revista que le gustaba mucho el gráfico, el Pedro su... Zavala. No había celular en esa época. Sí. Y nosotros en el periódico ahí, acostados los tres. Cada uno en su mundo. Cada uno ahí. ¿Verdad? Pero en la cancha... No, la cancha era diferente. ¿Y el más calle de ese grupo? Bueno, Tani era jovencito en esa época. Tani era que comenzaba. Tani era uno de los que... ¿Verdad? Y Tani estaba detrás de Rivero. Estaba él ahí. Estaba Tani, Sotelo. Ángel Gustavo Sotelo. Y eso es lo que empujaban. Ahí estaban ahí. atentos. Siempre ellos tenían Los dos llegaron después. Llegaron, Tani sí. bárbaro. Fue Tani Sí. un crack. Para mí Tani un central, un volante central. Sí, Tani era espectacular. Y sigue hasta así, hasta Tipazo. ahora. Hasta un tipazo. Sí. Sigue jugando Tani. Sigue. Y tipazo Tani. El sábado tiene un clásico allá en Italia. Están... Este sábado, antes, Sí. este sábado que viene. Ahora, Sí. previo al clásico. ¿En El serio? sábado a la tarde. Y voy a decir algo, Cerro tiene que volver en algún momento a ese estilo de camiseta, a ese estilo de uniforme. ¿Te gustó la camiseta de Yaque? Tiene que volver Ese este es del 87. Este es del 90. Hay 3 camisetas ahí que Cerro tiene que volver a utilizar. Hay una que a vos te gustó porque te he visto también. El diseño. ¿Puedes retroceder, director, por favor? No, iba a correr. Esta es una de esas. Esta es una. No, hay una donde se ve Que ahí puede ser con el pantaloncito azul o blanco, igual. Pero ese estilo de camiseta, el color es divino. Ese también es otro que Cerro también. No, pero hay otra que a vos te gustó. Mostrame una Sí, con que la es muy ancha. parecida a la anterior. del 82. Que es la portada del diario. No, hay otra, hay otra donde está solo que se nota. No, la portada del diario. Sí, del diario. El otro. Que sale esta. Esta es la que. Esta es... No, ahí. Tiene que volver Cerro en algún momento. Esta camiseta yo le voy a contar la anécdota. Este es del Barcelona, de ¿Ah, España. sí? Este diseño. Sí, la acusó la camada de Couman y Sí, compañía. ¿Y sabe quién nos regaló? Juan Ángel Napú. Juan Ángel Napú regaló esta La camiseta. camiseta más corta y más larga. No me digas. Para ese año. Él trajo de España esta. Sí, esa nos regaló. hermosa. Esta camiseta. Y le pusieron el logo, digo, la insignia de Cerro. Sí, claro. Ahí. Y esta es linda, mira cómo se ve la figura, el cuerpo ahí, hasta se ven los abdominales casi de Justo Yaquet, mira. Qué facha, Justo, caramba. ¿Me permití una pausa, Justito? Adelante. Justo Yaquet, 8 años capitán de Cerro, nos visita, ya volvemos.
Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. En la Comercial Villetana de Capiatá estamos de aniversario este 29 de octubre, por eso es todo más barato. Desde 3 unidades en los sectores de almacén, verdulería y carnicería. La Comercial Villetana de Capiatá. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas a Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. La hoja fresca del campo vuela hasta tu Huampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. ¿Quién ganó ese partido? Peñarol. Perdió Peñarol 5-0, justo. 5-0 perdió. 5-0 perdió, increíble. Hasta los 60, 0-0. Y después 9 minutos le hizo 3 goles y se liquidó. Prácticamente una final brasileña para esta Copa Libertadores Americana. A no ser que River, que podría remontar ese 0-3 en contra. Ese 0 ya es mucho. Por ahí. Pero es River, o sea, ya en el Monumental. Sí, pero Mineiro juega bien, ese es el tema. Bueno, ese es el tema. A propósito de River, ¿verdad que ibas a ser jugador de River? Sí. Y Valdir no quiso. Valdir y Magno al final. Hablando de Magno, fue un gran presidente, ¿eh? Sí. Buenas personas. Sí, buenísima. Buena gente. Y él le formó a muchos dirigentes que ahora están. El caso de Juan Ángel, está Oscar Franco. Oscar Franco. ¿Por qué era tan querido por usted, Oscar Franco? Los jugadores le querían tanto a Oscar. Mira, una persona maravillosa él. ¿Eh? Sí. Porque hasta ahora, yo con la experiencia que he tenido de la época de usted y post vos también, y seguía a Oscar Franco, todos los jugadores le quieren. Sí. Increíble. Entonces uno dice, es un dirigente que maneja los códigos del vestuario, porque el jugador, ustedes son bichos raros también, ¿eh? Especiales son ustedes los jugadores, ¿eh? Pero a Oscar Franco le quería a la gente. Y sí, por la sencillez y la humildad que tiene. Hasta ahora es así. ¿Sí? Y eso es lo bueno, ¿verdad? Y le respeta a la persona, especialmente al jugador. Entonces, pues generalmente nosotros estamos haciendo nuestro encuentro. Y él está siempre presente con Juan Ángel, ¿verdad? Y les cuento, hace poco, nosotros, o sea, el año pasado, tuvimos un encuentro. Y estuvieron 3 presidentes en el grupo. Estaba Juan Ángel Napú, estaba Petengil y Juan José. Luis Petengil y Juan José. Estaba ahí. ¿Y estuvo Oscar? Estuvo presente Oscar, Hugo Campercholi, sí. Víctor Servín. ¿Jorge también? ¿Jorge Campercholi no estuvo? No, él no. El hermano creo que... ¿Víctor Servín estuvo? Víctor estuvo. Sí. ¿Y el arquero Raúl Navarro estuvo? Estuvo. Tiene un nuevo look, tiene el look de Benicio ahora, Raúl. Te envía muchos saludos Nelson Zelaya, nos está viendo en Ciudad del Este. El gran... Saludo para él. Saludo. Ahora, ¿quién era el líder en cancha en tu época, 87-90? ¿Quién era el líder en cancha de Cerro Porteño? ¿Vos eras el capitán? ¿Era también el líder? Todo era vos. Sí. O sea que cada línea. Yo era la defensa con el finado Zavala, ¿verdad? Y en el medio era Rivero, Garay. Y arriba era Rawson y Tarciso. Más o menos cada línea tenía un...
Acá me piden, tenemos, Mati, algunos clásicos de Justo, un gol de Justo, un lateral para un gol del título de Cerro, para compartir con los televidentes. Señal saque de costado de Justo, la gran pistola. Ahí está. Y ahí vino el gol de Tarciso, el único gol. Tarciso creo que 42 ya tenía cuando eso. Sí, por ahí estaba. Contra Libertad. Pues no se le notaba su edad, Tarciso. Contra Libertad, ¿no? Sí, contra Libertad. Mira lo que es este estadio lleno. Y él, le voy a contar nomás, él se utilizaba el aceite ese para el masaje por el brazo. Para que nadie le agarre. Para que nadie le agarre. Imagínate. Ya la picardía. Sí. El fútbol es de vivo nomás luego, es de vivo. Y él pues era muy hábil, muy rápido. Era ahí, generalmente el defensor le quería agarrar el brazo. Pero mira, 42, tenía 42 años más o menos cuando vino a Cerro, ¿no? Una manera de decirlo. Y después, como dijo justo recién, fíjense, por ejemplo, el estado deplorable de la cancha frente al arco. Mira lo que ahí es, tiene, más arena que pasto. Tiene un ejemplo. Ahí está. Donde jugábamos. Ahí está. Y ese es el mejor estadio que teníamos en esa. Imagínate cómo está. Si esto de acá es... No, yo quiero ver el saque de costado. Quiero contarle a la gente que está escuchando la radio, pues se está escuchando por la 180M, Deporte Total. En su época ya estaba Deporte Total con Carlos Gómez y Julio del Puerto, el gran Justo Yaque. El saque de costado, ahí me estoy fijando nomás en lo que él nos dijo, de lo que le dijo Valdir, y lo mucho que trabajó con Kerber, la parte lumbar, porque tenía que inclinar el torso para poder tomar potencia y mira. Mira lo que es. Verdadero tiro libre nomás. Ahí está. El primer palo, ¿quién cabeceó? Rivarola. Catalino era que... Y esa es la jugada que nosotros entrenamos. Ellos se quedaban conmigo y de diferentes posiciones yo sacaba 20 pelotas. Diferentes posiciones. Iba midiendo. Ah, ya. Sí. Y después ya era costumbre. Era costumbre ya. Acá me preguntan, a mí me preguntan ahora, desde el Luque, si quién lanzaba más fuerte la tele, Justo Yaque o Alicio. Le quiero mucho a Alicio, pero Justo Yaque sacaba más fuerte. O sea, era verdadero tiro libre. No voy a cambiar mi opinión. A mí me contaron la anécdota de Alicio, como él sacaba. Él sacaba, dice que con una mano. Y letradito era. Sí. No sé si era cierto eso. No, letradito sí. Pero me comentaron así, que con una mano. Otro estilo, no era así como que sea, era letradito. Hasta ahora es letradito Sola Linde. No come huevo para no tirar la cáscara. Saludos, Sola, bueno, ves siempre Sola Linde. Yo también te quiero, Yele. Francisco también te envía muchos saludos, un amigo. Hay tanta gente de Cerro que está escribiendo, no puedo saludarla a todos, le agradezco, porque realmente tienen mucho cariño, Justo. En esa época, ¿cómo era el tema de la distribución de los premios de clásico? ¿Cómo era? ¿Cómo el clásico? Nada más que el clásico. No, y el que jugaba de titular recibía el 100%. Y el que entraba, ¿verdad? Y el que entraba, obviamente. El que entraba. Y el que estaba en el banco, la mitad, 50%. 50%. Pero el que estaba en la lista concentrado y no se equipaba, el 25%. Está muy bien. Todo establecido. Y el capitán se lo Pero 5 nomás eran pues los que estaban de suplente. 5, ¿verdad? 5 nomás eran los que estaban en el banco. Sí, 5. Y había, en ese caso, 2 cambios nomás. Dos cambios nomás se hacía. 2 cambios. Sí, 2 cambios. Después surgió 3 cambios. Después subió. Subió. ¿Te alcanzó ya vos? ¿Vos alcanzaste dando los 3 cambios? ¿Y Félix Brite Román era joven cuando eso? Era Mitaí, él estaba comenzando. Goleador. Neto. Hasta ahora sigue así. ¿Sí? Zanahoria, Félix Brite Román. Zanahoria, Félix Brite Román. En el Sajonia creo que sigue jugando él, ¿eh? Sajonia. Sí, realmente. ¿Tu último partido cuándo fue, Justo? ¿En Cerro? Sí. Y en el 92. 92. El último partido, campeonato contra Libertad. Ese fue mi último partido en Cerro. Vos en la formativa hiciste todo Cerro Porteño. Todo el proceso. La época de cadete, después está infantil, juvenil, reserva, y primera división. 5 categorías nomás había en esa época. ¿Qué opinás de este chico León que está apareciendo ahora? Y se le tiene que trabajar un poquito. En la marca. En la marca. ¿Verdad? Sube bien, ¿eh? Eso sí. Pero en la marca tiene... En marca le falta. Le falta. Le falta. Sí. Y es joven y es la oportunidad que se le tiene que... Pero hay tiempo para enseñar a un equipo. ¿Sabes por qué te pregunto, Justo? Porque hoy en día pues es resultado, y más también la situación de Cerro, ¿verdad? Y la exigencia y que tiene que ganar. ¿Hay tiempo para, el técnico tiene tiempo para dedicarse a un jugador como el caso de este chico, de León? Y hay que ver, en determinado momento del entrenamiento se le puede indicar cómo tiene que pararse. Cómo tiene que cerrar. Cómo tiene que cerrar. Todo eso, determinar en la práctica.
que no hay que darle cómo pararse cuando el delantero rival le encara y ponerse de perfil para que no le gane la... Claro, generalmente la raya. Hay que darle la raya. O si no que entre al medio, es más fácil. Es decir, entra al medio es más fácil. Porque ahí le tenés el central que se le puede cruzar. Pero cuando se te va por la raya es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí tiene la posibilidad de sacar el centro. Y eso vos no tenés que permitir. Eso está. Claro, eso está en el manual. En tu manual que no existe. Sí. El fútbol está. Eso no le puede. Claro. Ese vuelo no le tenés que dejar centrar. Y le voy a contar una vez. Cometí el error ese en la eliminatoria del 85 contra Brasil. Acá. Le di esa oportunidad, única oportunidad a Renato. Y sacó el centro y Casagrande hace el gol. Primer gol. Está reconociendo su error justo ya que en un partido eliminatoria con la albirroja. Así fue a Renato Gaucho. Sí. Le di esa ocasión para la raya. Esa nomás. Ahí y él sacó el centro. Y entró el Matungo Casagrande. Porque en tu época yo ya escuchaba a los técnicos, nosotros los cronistas pues estamos toda la práctica de ustedes. Sí. Y escuchaba yo a los técnicos, ese centro no tenía que salir. Era ley eso. No tenía que el lateral... el técnico te decía lo en guaraní, ni que ula centro, donde se hizo lateral, ni que una la centro. Porque ese es el gol. Porque estaba en vigencia el centro cabeza y gol. Sí. Viste, Cotita, lo que vos dijiste es cierto. Él estaba, en esa época trabajaba. Y tenía que cubrirse, ahora tenía que irse todos los días a la práctica. Cada viene esa es tu mejor época, venirse cuando trabajaba. Dice que soy vago acá. Bueno, acá viene justo, hablando de la selección, ya que metiste el tema, me encanta para no robarte más tu tiempo, agradecerte tu presencia de gran capitán, de ídolo, de leyenda del Cerro Porteño, que cambió la actualidad de nuestra selección, Con los mismos jugadores ahora somos otra vez lo que, no sé, más actitud, más solidario, hay grupo. Y, como se dice, la jerga futbolística, el técnico vino a... Oye, hay que buscar la grupo. Así te voy a decir. Peixe y tenor, Peixe. Se le hizo querer al grupo y eso nomás lo cambió. Y cambió la actitud de los jugadores y ahí está el resultado. Nada más que eso. ¿Verdad? Así nomás. O sea, yo ponía un ejemplo. leña de allá. Pero también hay una gran verdad que él dijo de entrada, que él lo primero que quiso es que Paraguay juegue a lo Paraguay de siempre, que Paraguay vuelva a hacer lo mismo de siempre. Que vuelva a su esencia. A su esencia. Errores que lastimosamente los anteriores quisieron cambiar y no se pudo acomodar porque nuestro estilo es este. Este es nuestro estilo. Y a pelear, lucha, entrega, determinación en la marca. Incomodar, ser incómodo siempre. No tratar de querer hacer jugada bonita. No, sencillo. Adelante, pelota, centro, gol. Ese es el estilo paraguayo. Fíjate que Almirón, ya todo el mundo, hasta nosotros los periodistas pedíamos que ya no esté de titular. Y vino este señor, le habló, le motivó. La vez pasada fue el mejor partido de Almirón y está rindiendo. Claro. Y eso nomás es. Se le hizo querer nomás este técnico a los muchachos. Le dio su lugar. Le dio su lugar, pero el técnico también le dio su lugar a cada jugador. Claro, por supuesto. A Gustavo Gómez le dijo, yo sé bien lo que pasó con el tema de Gustavo Gómez, ¿verdad? Y ¡pac! Para despedirnos te voy a meter una jugada difícil. Sí, ya sé. Tenemos que tener la palabra de Ernesto y de Gustavito que nos van a hablar sobre. Yo pensé como hay que vender la publicidad también. Cuando vino Maxi se quedó hasta el final del programa. No, se fue mucho antes. Además no, con todo el cariño de Maxi no le podés comparar a una leyenda de Cerro, ahora Gusto Yaque, 8 años capitán. No sé por qué se va a ir ahora. Y si vos te vas a quejar, hacer un programa aparte ya vos. Gusto ya. Gusto. Lo que es la líder allá, lo que es la líder. Justo. El primer programa sin conductor, ese yo me imagino si nunca va. Si nunca se va. ¿Qué programa más inédito? Llega el invitado y no está el conductor. Sí, es muy probable. Es muy probable. Justo, te voy a hacer una. ¿Quién gana el clásico el domingo? Ojalá Cerro. ¿Qué opinas de Jan Fernández? Así cortito nomás. Jan. Personaje. Que sea serio. Ay, mira. No, te felicito porque sí. Tiene que ser serio porque él tiene condiciones. Arquerazo. Tiene que ser serio. Tiene que ser serio, tiene que ser más profesional dentro de la cancha. Sí, señor. Pero un arquerazo. Arquerazo, sí. Pero tiene que ser serio. Pero tiene que ser serio. Sí. Nada más que eso. Mira lo que acaba de decir. Justo ya que 8 años capitán de Cerro. 37 superclásicos jugados. Justo una satisfacción verte. Me alegro de verte muy bien. Le deseo lo mejor a tu padre. Y bueno, es un honor que compartan la mesa de Deporte Total. Y me pone más feliz todavía que muchos jugadores, rivales y compañeros me están escribiendo para hacerte llegar un saludo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo soy el agradecido, ¿verdad?
esta invitación y siempre estamos a la orden y gracias por el buen deseo hacia mi señor padre. Y a los demás compañeros, muchísimas gracias. Justo Pastor Yaquet, verdadero tiro libre su saque de costado. 8 años capitán de Cerro, una leyenda del Ciclón en la semana del Superclásico. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales, @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. En Clash Motor encontrarás tu mejor opción en vehículos, cremallera original, financiación propia en guaraníes, en Eusebio Ayala 4623. Mira todos los modelos en www.clash.com.py. Seguinos en Instagram como Clash Motor. Refresca tu hogar con Big Center. Lleva el aire acondicionado portátil Tokio en 12 cuotas de 285.000 guaraníes y tu primera cuota lo pagas recién en el 2025. Perfecto para estos días calurosos. Aprovecha esta oportunidad que en Big Center encontrarás una gran variedad de muebles y electrodomésticos y tu cuota lo pagas recién en el 2025. Visítanos en la avenida Santa Teresa 315, Fernando de la Mora, o ingresa a www.bigcenter.com.py. No te lo pierdas, llamanos o escribinos al 021-670-786. Big Center, donde la calidad y el buen gusto se encuentran. Muy bien, 13:16, ya estamos en segundos con Ernesto Jiménez en contacto de exteriores. Con Ernesto, está Ernesto ahí palpitando. Me parece que hay una sorpresa de último momento en Cerro Porteño. Vamos a ver si es así o no. Ya está Ernesto para hablarnos de la eventual sorpresa en Cerro Porteño. Lo que dijo Yaquet por Jan Fernández. Es lo que todos sostienen. Y lo dijo con seriedad y con responsabilidad, Yaquet. Gran arquero, pero tiene que ser serio. Tiene que ser serio. Y tiene razón. Tiene que ser serio. Gustavito Gavilán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Ya agotados. ¿Qué se agotó? Agotadas en realidad, las entradas para el sector de Olimpia. Ya no quedan entradas. Y si sobran, quedan pequeños remanentes. ¿Qué es lo que es ese famoso remanente? Sí, siempre es un pequeño remanente, te dice, pero todo no lo estoy culpando a vos, Gustavito. Sí. Y las entradas que seguramente, qué sé yo, enviaron de gentileza y devuelven alguna, o esperan que algún vitalicio no vaya. Claro, no vaya. La que están reservadas, la que te llaman y te dicen, hay agencias que venden paquetes de gente del interior que compra su entrada y tienen que hacer uso, tienen que pagar. Y se espera ese ataúd. Si hablamos con Fernando Villaboa de la APF, es lo mismo, remanente. Le pedí a Ernesto remanente, Gustavito remanente, de cualquiera, ¿verdad? Cualquier dirigente es un remanente. Es remanente, ¿verdad? Y tipo no, la sensación que deja activa, ese también el término sensación. ¿Qué? Y la sensación, tengo la sensación de tal cosa, ¿verdad? A nivel de selección. Yo lo único que ya no creo definitivamente es cuando te dicen los encargados, sin ánimo que se enojen los gerentes, los encargados deportivos, cuando dicen para un espectáculo y ya tenemos
15.000. Ese es cuando es 10.000 y nada, 11.000 por ahí. Sí, no, eso está basado en la experiencia. Claro. Ya en la realidad que uno se tiene cuando te dicen 15.000 es porque hay 12.000, 11.000 inclusive. Siempre te cargan un poquitito más. Y bueno, está bien. El que no solía fallar hasta que empezó a fallar seguido fue Ernesto. Perdió su invicto una vez y después ya perdió todo. ¿Te acuerdas que Ernesto casi le pegaba siempre el Cerro Porteño? Pero no es culpa de Ernesto, fue... No, yo creo, lo que pasa es que nosotros nos basamos con informes oficiales. Sí, o sea y claro, después ellos te cambian. Te cambian. Sí, pero nosotros nos guiamos por lo que también por el informe que nosotros recibimos de tantas entradas vendidas. Yo te hablo luego de tanto ingresante. Viste que ahora ya no te dicen más casi entradas vendidas. Ingresantes te bajan, ¿verdad? Y en el caso de Ernesto Cerro Porteño, cuando juega local al menos, es difícil comprobar la cantidad de ingresantes. 45.000 la capacidad, o 45.000 con el palco. Es difícil comprobar cuando mira gradería, preferencia y platea si realmente cuánto ingresante hay. Es difícil. Y cuando hay poca gente, yo creo que inflan un poquitito. Y ahora mismo, eso justamente estábamos comentando en la producción el día lunes. En los diarios salían los informes de las recaudaciones en cada partido. Ahora ya no se pasa, ya no aparece. ¿Ingresantes te bajan? No, pero a veces ni siquiera te pasan la cantidad de ingresantes. Tenés que estar llamando. Si sos de diario, por lo menos ya no sale ese detalle. Informe, bueno. Ese detalle. A ver, Olimpia, ¿qué tiene para el domingo? Una sola duda. Particularmente tengo una sola duda. ¿Tenés vos? ¿Ya no tiene el técnico de Cibo? Esta tarde va a probar, pero así como están dadas las condiciones, una sola duda. El tema de Lucas Prato. Para mí, mantiene Hugo Fernández, pero está Lucas Prato. Y siempre es tentador tenerlo a Lucas Prato en esa posición. Luego se va conformando. Ayer ya Olmedo ya activó casi de manera normal dentro del equipo titular. Eso significa que va a estar en el onceno. Y es decir, con Gastón Olveira en el arco, el sector defensivo con César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala en el sector defensivo. Vuelve la defensa que fue habitual en Olimpia en los primeros momentos. En el medio sector, Ronnie Redes de gran momento, Ale Franco, Richard Ortiz y Eric López. Y en ofensiva tengo esa pequeña duda. Para mí Hugo Fernández con Hugo Benítez, pero lo dejo expectante, lo dejo calentar motores a Lucas Prato para lo que podría ser el equipo del día domingo. Es los últimos clásicos en Olimpia, sí. Lucas Prato. Y ese, para cualquier técnico es seductor, uno que sepa jugar clásicos y siempre... Pero por ahí también lo puede dejar para... Mirá lo que es tener en la banca Prato con Derlis en un momento dado. Pero vamos a ver. En principio para vos arranca Huguito. Para mí sí, por el partido que hizo, por no mover mucho la estructura, porque ya va a mover que en la zona del lateral derecho, y para no mover mucho de esa estructura que le rindió bien, porque Olimpia hizo un partido correcto, y creo que particularmente Hugo Fernández rindió y quiere darle esa oportunidad nuevamente a Hugo Fernández. Pero hay que ver, siempre tenerlo a un jugador con mucha experiencia, de que ha jugado muchos clásicos, es interesante tenerlo dentro del campo, pero como viene de una lesión muscular, para mí va a estar en la banca de expectativa. Bueno, en el tema de entrada dijiste que ya agotadas, quiere decir también plateas agotadas. Plateas agotadas, me decían preferencias, ya no quedaban. Hay un pequeño margen que está guardado para algunos socios vitalicios que son habituales, que van día sábado, cuando tienen un poco de tiempo, pero que ya van llamando por teléfono para decir que se vayan guardando las entradas, y plateas están totalmente agotadas. En Cerro Porteño ya también me pasaron el dato que ya fueron enviadas las entradas. Ayer de tardecita noche ya fueron enviadas las entradas. Tengo entendido que a partir de hoy ya tendrían que haber puesto a la venta. Bueno. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y la audiencia Mega TV. ¿Ya tienen la entrada Cerro? ¿Ya está vendiendo Cerro? Sí, desde las 10 de la mañana aproximadamente ya se están vendiendo las entradas físicas. Esto es importante aclarar, Luis Enrique, entradas físicas para lo que va a ser el clásico el domingo ante Olimpia. Gradería Norte, y la preferencia ya está a disposición hoy netamente para el socio de Cerro. Y recién mañana, de las entradas que lleguen a sobrar hoy, por supuesto, se estará vendiendo también para todo público. Perfecto. Bueno, ya está la entrada en manos de la gente de Cerro. Bueno, Ernesto, no sé si el pajarito, el terotero me puso una cáscara de banana. Sí. ¿Tendría sorpresa Cerro para el Bambino? ¿No hay nada de sorpresa para el domingo?
Mira, Luis Enrique, no sé si es el mismo mensajero. Justamente estaba en conversaciones esta mañana también con una persona allí que está cerca, por supuesto, del plantel. Así como están las cosas, sería el mismo equipo que viene de ganar a Sol de América. Pero vos sabés que esta persona me dijo, y no me aseguró, por supuesto, pero no sé si fue justamente también como para despistar un poquito, para meternos una duda, que no sorprenda de por allí un volante más. Jugar con 3 volantes. Pero reitero, esperando lo que va a ser la práctica hoy. Un volante más. O sea, un volante más junto a Piris de Amota y Enzo. Y Enzo. Y Enzo, sí señor. ¿Y quién sería el tercero? Y hoy lo tiene a Rafael Carrascal, lo tiene a Jorge Morel. Wilder Viera, que todavía está en la parte final de su recuperación. No creo que sea él, pero yo creo que está entre Carrascal y Morel, sigue por allí, decide. Para mí un poquito más para despistar Luis Enrique. Yo me sigo manteniendo en que va a ser el mismo equipo que viene a ganar a Sol. Y bueno, entonces al final es una posibilidad, no nomás lo del tercer volante, ¿verdad? Sí, es una posibilidad. Reitero, esperando la práctica de hoy, también la de mañana, pero para mí va a ser el equipo que viene a ganar a Sol de América. Jan Fernández en el arco, la zona defensiva, Alan Núñez, Lucas Quintana, Javier Báez y Diego León. En el medio sector por derecha, Gabriel Aguayo, Robert Piris da Mota, Enzo Jiménez y Derly Rodríguez. En ofensiva, el Pachi Carrizo, capitán de equipo, junto a Francisco Chico da Costa, el onceno de Cerro para jugar ante Olimpia. Bueno, ¿y qué hay ahí en Cerro en torno al partido? ¿Qué se habló? ¿Qué se escuchó? Porque hasta se pacificó el tema de la situación de la entrada con Olimpia. Se pacificó, digamos, sí, para la exportación, que no hubo nada mediático, nada fuerte. Claro. Pero esto va a quedar, Luis Enrique. Hay que estar atento a lo que va a ser el clásico del año que viene. Cuando Cerro juegue local, allí sí yo creo que Cerro va a responder de lo que pasó justamente con este tema de las entradas, que Olimpia solamente se dio 8.000 entradas para el hincha azulgrana, así que yo estoy seguro que esto no va a quedar así y seguramente Cerro va a estar respondiendo en el clásico que se va a jugar el año que viene en la nueva olla. Y justamente se dejó pasar ya eso, Luis Enrique, ya están totalmente metidos en lo que es el partido, en lo que es el plantel, así que un partido de 6 puntos de vuelta que tiene el Cerro Porteño en este partido ante Olimpia. Hace un tiempito ya no está sumando a 3 ante el tradicional rival, así que es una linda oportunidad para ganar, por supuesto, y también para acercarse a la punta del campeonato, que es lo que pretende el equipo de Carlos Jarazayán. Bueno, ¿y qué tal te dijeron del movimiento de entrada de las que le dieron a Cerro Porteño? Bien, Luis Enrique, mira que yo inclusive, ojalá me equivoque, porque hay mucha gente que no es socio, que por supuesto no está en condiciones de abonar seguramente ese dinero, Luis Enrique, pero por el movimiento que se está teniendo me estaban diciendo de que hay que ver si se llega justamente a contar con entradas para mañana, porque recién mañana será para todo público, así que hoy me parece que el socio de Cerro Porteño, si no agota, dejará un poquito seguramente para los hinchas que mañana van a estar comprando sus entradas. Bueno, Ernesto, no se olvide lo del sábado, ¿eh? Por supuesto, la invitación oficial ya llegó. No, espera, un momentito, no, espere, vamos a aclarar acá. Acá no hay invitación, acá hay una convocatoria. La invitación es que usted no venga con la mano vacía, porque de acá va directo al defensor. Como corresponde, pero va a estar presente allí. No, que no quede duda, Luis Enrique. No, de que usted va a estar acá no hay duda. Lo que no queremos que haya duda es de lo que usted tiene que traer. No vaya a ser la gran Benicio de nuevo, ¿eh? Pechito Recalde. No, para nada. Sí, porque ya hay que invitarle también a nuestro gerente comercial que hoy visitó deporte. Voy a atender. Cristian Velázquez se está escuchando, que aparezca, por favor. Hoy, justamente le reclamó eso Cristian Velázquez, que porque todo el mundo trae. Michael trae tortilla los miércoles, yo traigo tal cosa, empanada los sábados, y así nos vamos turnando. El único que come todo es él. Entonces le preguntó y Cristian Velázquez, ¿cuándo va a traer? Y él dijo, el sábado voy a traer, prometo, dijo. O sea, le va a hacer traer a Ernesto otra vez y él no va a traer otra vez. Exacto. O sea, unas cosas. No, pero ¿para qué vamos a traer doble si ya está comprometido? No. Hay un compromiso asumido. No.
Gonzalo y Enrique. Sí. No, así es, Oscar Vicente. Qué locura. Sí. Ernesto, querido, un fuerte abrazo. Dale, señor, igualmente para usted. Hasta la próxima. Bueno, ya está. ¿Tenés algo, me decía tú, Pedrito? Simplemente, 13:30, hoy se reúne la divisional. Olimpia primero se va a programar el partido contra Meliano. Hay que ver dónde. Lo más probable es que se jueguen Defensores todavía ese partido. Olimpia Meliano. Olimpia pidió jugar contra Tacuarí en el este. Que sería la siguiente fecha, luego de Ameliano. ¿Qué pasa? Ya es muy cercano al partido de clasificatorias de la selección. Entonces, Olimpia va a hacer un pequeño intento. Por ahí hablar con la gente de la APF si le puede habilitar Defensor del Chaco, pero no obstante, ya mediante nota ha presentado y va a tener que viajar a Ciudad del Este. Hay un tiempo prudencial que utiliza la APF para tratar de poner en condiciones, preservar y que esté al 100% del campo de juego. Creo que son 10 días y no le da el tiempo. Muy difícil. Yo no creo que le preste y tampoco luego. No, esto no va en contra de Olimpia. Jugamos contra Argentina, tenemos que prever todo. Es más, a mí me contó un terotero que ya están trabajando en Ciudad del Este. Sí, porque Martín Palermo estaba preocupado con el respecto. Sí, porque a él le preocupa la cancha que ya no estaba buena, dice Martín Palermo. No, es que ha mejorado, después hubo otra vez otros acontecimientos. Conciertos, se hizo mucho concierto. Habitualmente hay muchos conciertos que se están realizando en Ciudad del Este y no ha quedado bien el gramado. Hay que reconocer que la cancha del 3 de febrero está abandonado. La situación del equipo, del club institucionalmente. El club quiso, ya no recuperó. El hecho de caer al descenso también seguramente golpeó. Pero hay gente que ya está trabajando porque hay una gran tendencia. En un 90% que se juega en Ciudad del Este. Pero Olimpia igual va a hacer hoy un pequeño sondeo. 13:30 está pactado en este mismo momento la reunión de la divisional para ver esas dos fechas. Luego se viene el partido contra el 2 de mayo. Si se da esa situación, Olimpia en el Defensores, Ciudad del Este y Pedro Juan de manera consecutiva. Bueno, perfecto. Escuchó lo que señalamos al arrancar el programa del estadio, ¿verdad? Sí. Y es una situación. Vamos a ver que... La razón es muy fuerte, muy grande. Y hay miles de razones, mundiales de razones en lo que puede llegar a ser. Pero es una situación que al público Olimpia le tiene preocupado. Pero por eso hay que decir... Hay un mensaje de la parte de la dirigencia Olimpia que se va a hacer, se va a hacer. Que se tranquilicen. Sí. Calma que se está viendo la situación porque lo que se viene es algo grande. Es lo que me decían, por eso también hay que ser cauteloso en ese tema, porque hay mucha ansiedad de la gente de Olimpia en saber qué va a pasar en su estadio. Sí, porque no, con 2 tractorcitos ahí de juguete nomás no va a impresionar, dice la gente. Porque vieron 2 tractorcitos nomás ahí. No, sí, pero no se va a desmontar todo. Si es que pero no se está trabajando, eso es lo que te dicen, pues no se está trabajando. ¿Cómo que no? Si se estaba desmontando la zona se está haciendo trabajo, pero en menor escala. Claro. En menor escala. A mí me dijeron que había 2 tractorcitos nomás ahí. Y... son trabajos de menor escala, no pues ya, en la parte pero ya aclaró. A mí me escribió el número 1 y me explicó la situación del fútbol ahí, me estuvo contando cómo viene la mano. Pero si lo van a hacer de acá, y lo van a hacer a mediados del 2026, ¿cuál es el apuro? O sea, no, pero van a hacer bien, van a hacer algo más grande, van a hacer algo más moderno. Es que se necesita aprobación de planos, entre otras cosas más, porque a medida que va pasando hay regulaciones que se tienen que tener para el estadio de lo que pretende Olimpia realizar. Bueno, está. Hablaste de porcentaje. ¿Qué cosa de porcentaje recibiste? Es lo de Prato. ¿Qué te dicen ahora? Me dijeron que esta tarde va a practicar en el equipo titular. 80% que juegue. Y podría ser, si arranca en el equipo titular va a ser exigido al máximo y si está dentro de ese equipo. Juega Prato. Es que lo va a seducir a Martín Palermo. Ha hecho buenos clásicos, tiene esa experiencia. Olimpia tal vez con la presencia de Hugo Fernández y Hugo Benítez, todavía Hugo está en la lucha, está en ese momento, esa transición de llegar a ser ya un hombre fuerte en zona ofensiva y por algo seguramente lo tiene en esa consideración y lo está esperando a Lucas Prato, pero hay una tendencia de esa característica. Gracias, Gustavo. Hasta cada momento, un abrazo. Viviendo el superclásico del fútbol paraguayo. Vamos a una breve pausa, a la vuelta ya está Mati, hay otro comunicado de la Asociación de Técnicos de Paraguay. Ya volvemos. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
inyectar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Muy bien, estamos de vuelta. Gran victoria del Barcelona, aplastó al Bayern Múnich. Yo me tocó ver el partido y el que jugaba mejor era el Bayern y el que hacía los goles era Barcelona, contundencia pura. Sí. Y cortó una racha importante el Barcelona de partidos perdidos contra el Bayern. Sí. Gran actuación de Rafinha, su capitán. Sí, 3 goles hizo. Sí, un hat-trick hizo el brasileño. 4-1 ganó el Barcelona al Bayern, jugando de local por la Champions. Llegó a estar sorprendió al arrancar el partido Rafinha y después empató Harry Kane y al final contra su equipo porque él estaba ahí. Sí. Y después vino un concierto de la gente de Barcelona. Se fue ya al descanso creo que con un 3-1 y no estoy equivocado. Después vino el cuarto. Gran victoria del Barcelona por la Champions. ¿Qué otro partido hubo importante de Champions ayer? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio, Tano? Bien, bien, bien. Otro partido que aparte importante. La goleada del Manchester City 5-0. El City de Guardiola. El City de Victoria Guardiola. del Inter de Milán. Con un golazo de Haaland que, mirá que puede ser premio Puskás. ¿Podemos ver? No sé si para tanto, pero... Este está acá, podemos ver el gol. Eso no es extremar recurso. Lo raro es este que el tipo tiene 1,97 m, creo que tiene Haaland y la... ¿Y cuál fue el gol? ¿El primero, el segundo, Zlatan el tercero? tenía ese tipo de goles. Zlatan sí, que era... Tenía ese tipo de goles. Ahí enseguida... No, pero ¿qué gol fue? ¿El primero, el segundo, el tercero? Esperábamos a ver el tercero, creo que fue el segundo. Bueno, a ver qué dice la gente, porque ayer la abandonaste, pendejo. La abandonamos, sí, señor. 0986780-780. Mientras vemos los goles del City, vamos a escuchar a la gente. Saludos desde Encarnación a la Sale mesa. acá. Qué lindo va a ser que en cada partido, cada fecha, ustedes hagan previa. Al menos para Olimpia y Cerro. Por ahí Guaraní también. Toda la semana. El campeonato mismo va a estar lindo así. Gracias por tu palabra, gracias. Qué golazo el de Haaland. Híjole. No, una locura. No, barbaridad de gol. ¿Sabes quién era mucho de esto? Era Zlatan, tu jugador, Tano. De verdad les digo. Zlatan era... Qué locura. No, con el físico pero mirá, que tiene lo estos que jugadores. hace, no, es pues chiripa. Él busca eso, él hace. Sí. No, yo lo pongo por lo menos todavía candidato al Puskás. Entre los 3 primeros está. Sí, no sé, otro gol hasta ahora, otro gol de esta espectacularidad. Para el Puskás. Qué golazo. Bueno, seguimos con los oyentes. ¿Otro audio? Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Le quería decir nomás a los dirigentes de Olimpia que si ellos realmente se consideran el club más grande del país, más glorioso, no tienen que hacer lo que hacen los otros equipos. Ahora se va a vengar de Cerro por lo que le hizo Libertad con el tema de las entradas. Son totalmente ridículos realmente, pero bueno. Un detalle. Y Luis Enrique, la otra vez, el sábado pasado, vos dijiste que los mellizos Laratro González son los nietos del expresidente González Maqui. Y Juan Eduardo dijo que uno juega en Olimpia y el otro en Guaraní. Sin embargo, yo he visto la lista de convocados y
Reiniero Laratro es arquero de Libertad. Libertad, dice. No, Entonces nosotros dijimos, yo dije que era de Libertad porque la información me pasó un liberteño. Sí, a mí me Es pasó. más, me pasó también el abuelo que vino al programa de Gemavi. Su abuelo, el presidente, estuvo acá y nos conocemos, nos saludamos y me comentó que su nieto era uno de los arqueros de la selección. Yo no sé si su hermano juega en Guaraní o No sé, a mí me pasaron nomás ese dato, yo no tengo idea. Bueno, acá hablando de datos, este es muy lindo. El Manchester City hace historia con esta goleada. Pasa a ser el récord de invicto más extenso de un equipo sin perder en la Champions, superando los 25 partidos del Manchester United de Ferguson entre 2007 y 2009. 35 aproximadamente. Qué bárbaro. Otro partido importante. La victoria del mejor de Italia en la actualidad. El Inter, sobre la hora. A Young Boys de visitante. Gol de Marcus Thuram. No sé si es el mejor italiano. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Y la verdad que el semblante del profe, por poco no le da besitos a Jaquet. Mira un poco, sonrisa de oreja a oreja, y sin embargo, ante ayer y ayer casi nada opinó. ¿Y qué después se pregunta? ¿Cómo le va a decir eso? Vení, sentate, ¿querés besito? Vení, sentate. Para un poco. Adiós. Luis Enrique, la mejor charla con justo ya que salió, que te escribió Nelson Zelaya y el gran, claro que campeón de América, campeón con Cerro, campeón con Olimpia. Tú saco la diferencia justo ya que allá, pero qué metida de pata Luis Enrique. Pero cómo, este no está bien de la cabeza. No, viste, no le está No, pero ¿cómo va a decir? Imagínate. Super. No es cierto, porque sabes que si te escribe, además, le voy a mostrar a este muchacho. Yo sé que no se va bien, pero acá dice, Nelson Zelaya dice ahí arriba, no te enojes, Nelson. Se juega el orgullo en un clásico, por eso es especial, dice Zelaya, que fue campeón con Cerro Porteño, por si vos no sabés, papá. Saludo al gran Justo, me pone ahí abajo. Y después está la foto de Jotita que le saludó a nuestro amigo Nelson. Ahí está. Saludo al gran Justo. Si esto está mal, ¿por qué no? Y después le saludó Justo ya que en privado le enviamos un video. ¿Y no respondió más Nelson? Saludo a todos los señores que sigan los éxitos, dijo. Porque después si no, vio el video y si no le iba a patear en un partido ahora. Sí, no, te respondió. No, si él nos ve siempre. Otro audio. Buenas tardes, gente de Deporte Total. Saludos desde Ciudad del Este. Está genial la programación. Aguante Olimpia, que este domingo ganamos 2-1. Ahora que hoy que nos contó ya que la estrategia de Valdir, Cerro tiene un jugador que saca muy bien los laterales, pero no lo utiliza. ¿Quién es? Báez. Javi. Báez sacaba los laterales con Gustavo Costa en Guaraní. Cierto es lo que decís. Para meter la pelota en el área, pero Cerro no lo utiliza. Este es un detalle, me envía Carlos Ocampo. Gracias, Carlito. Un saludo a Oscar Morínigo, gran liberteño. Hijo de Julio Laratro, gran amigo, es basquetbolista y es compañero. Dice. Y Jazmín González, hija de Lucho, el expresidente. Sí. Laratro, el arquero de Libertad, que también es campeón sudamericano. Sub-15. Escribe otro partido es la victoria de Liverpool, dice Sí, ganó Liverpool. De visitante en Alemania ante el Red Bull Leipzig. Gol El equipo de McAllister. Darwin Núñez. El equipo de McAllister. Sí, ¿no jugó McAllister ahí? Sí, titular jugó. ¿Jugó? Sí, jugó titular, yo he visto el partido. Gol de Darwin. Primer tiempo. La asistencia de Salah. Realmente Salah cabeceó al arco y corrigió ahí Darwin Núñez. Salah se cortó el pelo y no es más Salah ahora. Sansón, perdieron. Audio. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Qué tal, profe? Jorge Alfredo. Jotita. Mati. Qué lindo el programa hoy. Felicidades, Luis Enrique. Al fin la pegamos una. Un abrazo de la distancia. Y Jorge Alfredo, parece un nombre de telenovela. Podría ser un limón y dos mujeres. Tano, un limón. Ayer hablamos en tu auto. No está mal la idea, ¿eh? ¿A vos te gustó eso de dos mujeres? Sí, voy a Chicago, en la realidad tengo 3. Se cambia el clima y uno ya tiene alergia. Sí, por suerte uno que viene a laborar no le está dando su alergia. Un mensaje y después le escuchamos a Robert Jiménez. Audio.
Buenas tardes, señores. Hugo López desde Washington, D.C. Acá escuchándole. Hola, Hugo. Tuve el honor de verle jugar a los dos grandes que nombraron hoy en su última etapa como futbolista profesional, a Nelson Zelaya en Sol de América y a Justo Yaqué en Presidente Aye, en la época de José Medina, cuando Aye estaba en la primera. Me gusta escucharle siempre. Saludos. Gracias, Hugo López. Éxitos. Gracias, Hugo López de Nueva York. Vamos a la pausa con Robert y ya volvemos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. A disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Miguel es tan feliz desde que vende más pólizas digitales que reparte chocolates a todos en la oficina. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicante con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Ese día nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano y el ADN de la conquista se pondrá a prueba en cada cántico, en cada grito de gol. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. A descargar la app Vamos Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Son las 13:45. Va un mensaje de Benicio y después le vamos a saludar a un gran amigo de Deporte Total, del equipo de Deporte Total. Como persona, como empresario, le vamos a saludar a una persona, pero antes hay un mensaje importante del Banco del Fútbol. Sí, señor, con Ueno Bank disfrutado de la Exposur 2024, el evento que muestra todo el potencial del departamento de Itapúa, con hasta 45% de reintegro según tu nivel de Ueno más en gastronomía, exposiciones y más. Además, vas a poder activar tu tarjeta de crédito en nuestro stand y personalizarla. Ueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Parece que estoy escuchando Radio Rivadavia. Qué pucha, qué voz tenés, qué registro de voz tenés, Benicio. Muchas gracias. Bueno, hoy está de cumpleaños de parabienes una persona muy querida por nosotros, un gran deportista, un cerrista de pura cepa, así como le gusta a Benicio, cerrista de pura cepa. El gerente comercial y director titular de Arco Iris, Óscar Rafael Ortega. Le enviamos un gran saludo, un gran abrazo de toda la familia de Deporte Total, Jotita, el profe Tano, Gustavito, Rafa, el pendejo, perdón, el alemán, de toda la gente. Te apreciamos mucho, de Ernesto Jiménez también, de Dani. ¿Esperamos la invitación? ¿Cómo? ¿Esperamos la invitación? No necesitamos invitación con Óscar Rafael, así que un gran deportista, un gran amigo, una gran persona, un gran padre, un gran hijo, un gran hermano, por sobre todas las cosas, una nobleza pura. Y siempre hay un espacio para saludarle a un gran amigo. Feliz cumpleaños, mi querido Óscar, un gran abrazo y que pase de la mejor manera. Óscar Rafael Ortega. Es el cantante, no sé si es tu cantante favorito, Ricky Martin, pero la producción te dedica este tema. Cumpleaños feliz, cumpleaños. Es una tradición de Deporte Total este cantante, indudablemente. ¿Qué dice la gente, Mati? 0986780 escuchamos. Muy buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país. Sinceramente, hoy más que nunca estuvo fantástico el programa. Todos los días son buenos, pero hoy estuvo fantástico. Les felicito. Soy Mauricio de San Lorenzo, lo sigo escuchando. Gracias. Gracias, Mauricio. Otro audio. Luis Enrique de Washington te saludó el oyente.
Parece Cope Gordo, Juancho, es lo que vive en Nueva York. Juancho, nuestro amigo es Juancho, por favor, acá amigo de Mucho todo. está de Nueva York. Acá hay mucho, está Carlito y Fran, está mi hijo, está mi hermano, está mi hija que estudia ahí, trabaja ahí. Hay mucha gente. El Gallo Jorge, el Zurdito Villagra, nuestro colega Albino Aria, está la paraguaya y de otro lado. Oscar Medina. Oscar Medina también. Mucha gente, ¿no? El Zurdito, ¿no? Y el que va a estar en Washington próximamente es Germán Martínez Bierzi con Martín González. Más o menos nomás. Y el que saluda y cobra por nosotros también está en Nueva York. Saluda y cobra por nosotros. Claro. Pepe. Saluda y cobra por nosotros. Un bleque. Audio. Buenas tardes, grande, justo ya que me recuerdo en el 87 yo estaba en la Cineforri 14 y aproveché para ir a ver el partido de Cerro por Colombia en el Defensores, estadio lleno, y ese jugaba creo que a las 3 de la tarde, creo, un calorazo impresionante, estadio lleno y el empatado un desastre. Grande, justo Jaquet, abrazo a todos. Vamos Ciclón, ganamos el domingo. Otro audio. Consulta, muchachos. El tema de las entradas. ¿Cuál es la sanción monetaria nomás es? Y si el reglamento dice sanción monetaria y un año de no poder jugar en tu cancha, eso es mínimo. Después debería de haber un máximo, ¿no? Y creemos que así, el reglamento habla así de 50 millones desde una temporada y que puede ser más dura, claro. El 960 dice, otro partido importante, Lille vacunó a domicilio al Atlético de Madrid. No hay caso con el colchonero, dice. ¿Perdió Atlético de Madrid? Perdió, comenzó ganando y le remontó el partido. Julián Álvarez anotó el primero y luego le remontó. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. ¿No saben cuándo se juega la Copa Paraguay? Hoy juega Guaraní frente a Carapeguá, por ejemplo. Y Luqueño con Guaireña. Otro audio. Los otros dos partidos la próxima semana. El partido Olimpia y Cerro. No, ¿Qué tal, señor? No, Cerro se eliminó, perdón. Olimpia y Libertad Sol. Libertad Sol de América, uno de ellos. ¿Qué tal, señores? Justo Pastor, ya que un gran marcador. Hoy parece que Luis Enrique Pérez le marcó más, ya no podía hablar, será algo Justo Pastor, será. Y hay el chico de la sub-15 del Olimpia, tira más fuerte que Justo Pastor en su saque costado. Hasta el segundo palo hace llegar. No sé, no puede ser, ojalá que sea así. Vamos a la pausa y ya volvemos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Y empezó ganando normal el festejo de Simeone y después me imagino lo que habrá sido. Simeone es uno de mis técnicos de mesita de lucha. Se viste muy bien. Va. Y bueno. Va. ¿Qué dice la gente? Audio. Hola, ídolo. Como siempre, el programa es espectacular. Con la presencia de invitados espectaculares, es un plus todavía más. Estoy esperando el clásico como todo cerrista, como todo futbolero. Y bueno, se dice siempre que el partido aparte de Cerro, mi querido Cerro, está mal. Y vamos a ver qué pasa. Pero me preocupa muchísimo Cerro por arriba. Defensivamente somos uno de los peores, o somos el peor equipo defensivamente por arriba. Y también en ataque por arriba nosotros no hacemos los tiros libres, los corners, prácticamente nada. Eso me preocupa. Y también que últimamente demasiado perdemos las
dividía. Muy endeble nuestros jugadores, muy té naranja. Ningún técnico pudo poner en este equipo de Cerro. Ahí está el audio del oyente. Nos olvidamos de algo. ¿De qué? Lo de Boca. Ah, lo de Román Riquelme. Ídolo total. Si era ídolo, ahora es más ídolo todavía. Le están idolatrando en este momento. Nunca en la historia un presidente sacó y puso pecho a la bala para defender a la barra, a la hinchada del club. Mira que tiene que tener agallas para estar ahí. Es lo que hizo Riquelme. Está, no para defender, sino que para atajar. Apaciguar y para... Sí, para hacerlo retroceder a la barra. Sí, no, pero era impresionante. Tenemos imágenes. Lo que pasa es que se puso entre ¿cómo es? Los policías, lo que serían cascos azules acá, ¿verdad? Además, el gas lacrimógeno ahí cerca de él. Tampoco es que los otros redujeron con su fuerza. Mira, un presidente de un club que haga esto, de meterse ahí entre... Partido de Copa Argentina que Boca le ganó a Gimnasia en penales. Donde su arquero atajó 4 penales. Ganó a 1 apenas. 4 de 5. 4 de 5 atajó. No le extrañaron a Chiquito. No, pero lo que mira. Es de Riquelme, pero se está hablando en la Argentina de todo. Y la primera vez que se da, yo estoy seguro. Yo estoy más que seguro. Mira esta imagen. Ahora, el poder que tiene. Ahora sí es fortísimo. El poder que tiene con su sola presencia. Mira esta foto con el disparo. Ese es lacrimógeno, ¿verdad? Sí. Y él ahí. Le están idolatrando. Y mira que allá Boca es mucho más que la mitad más 1, en la Argentina. Haciendo comparación con River, digo, porque allá hay 5 grandes, indudablemente, que hay que respetar. Sí, esto no es un presidente de cancha, no. No, este es un presidente de cancha de pura ser. No, además fue un ídolo de ídolo. Déjate de joder. Sensacional. Se está hablando del caso de Riquelme. 2 oyentes más y estamos cerrando el programa. Escuchamos. Buenas tardes, Luis Enrique. Al aporte Benicio, el profe Benicio, ídolo de Itá. Al aporte Mati, Jotita, Tano. Bastante que tem video, Mati ya ve liga y tengo técnico y no pongo a su quise, van en bastante socio. Mayo, vea. Ya, descarta con él. Mañana. Vamos a buscar mañana porque no vio nomás. Buenas tardes, Deporte Total. El clásico va a ser un partido aparte. Y así como dijo Justo, ya que puede haber sorpresa. Eso nomás quería decir. Ahí está. Bueno, nos estamos despidiendo. Atendió otra vez Benicio hace rato, ¿escuchaste? ¿Por qué? ¿Quién lo atendió? Y el oyente, ¿Por dijo. Y habló de los invitados especiales. Pues. Y habló en plural, pues. Y eso es para Benicio. A la pucha. Parte de Jaquet, yo no entro ni a la pucha. Simpático, gitano. No estoy... El oyente dijo, no lo digo, yo estoy repitiendo nomás. Bueno, ya viene el gran equipo de Mario Ferreiro con la Bella Sole, con Juan Fariña, con Blas Barrios, el gran amigo sanlorenzano. Y hoy en el extra, ¿verdad? Sí, señor. Andás viniendo mucho. Vengo porque... Marca lluvia hoy te aviso bien. Vengo porque vengo, si no vengo, ¿qué es lo que pasa? Palo porque voy y palo porque no boga. Pero tranquilo, ¿no, Luis Enrique? A las 19 el extra con Gianluca, con el profe Benicio y con Juan José y los compañeros de exteriores. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.